Que la alegría llene el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y serán fuertes. Busquen siempre su rostro. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en este día domingo, donde celebramos la resurrección del Señor, pedimos humildemente perdón por nuestros pecados. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte. Señor, Hijo de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Señor, Hijo de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Tú que nos llama a vivir como resucitado. Cristo, Hijo de María, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de María, ten piedad de nosotros. Tú que nos ilumina con tu luz para salir de las tinieblas. Señor, Dios de nuestra historia, ten piedad de nosotros. Señor, Dios de nuestra historia, ten piedad de nosotros. El Señor, que es rico en misericordia, perdone nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabemos a la Santísima Trinidad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria, Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios
Oremos en este momento, que esta oración que le enviamos al Padre, pidamos por nuestras intenciones que tenemos en nuestros corazones, por aquellas que necesitamos, aquella que nos dé resignación, consuelo. Y vamos también a pedirle en forma especial, ya que este sábado que viene, el 2 de noviembre, el Día de todos los santos difuntos, pedir por las almas de todos nuestros seres queridos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos manda. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Este anuncio del profeta Jeremías acerca del gran designio de Dios nos expresa que Él nos ha salvado y quiere la salvación para todos los hombres. Lectura del libro de Jeremías. Así habla el Señor. Griten jubilosos por Jacob. Aclamen a la primera de las naciones. Háganse oír. Alaben y digan, el Señor ha salvado a su pueblo. Al resto de Israel, yo los hago venir del país del norte y los reúno desde los extremos de la tierra. Hay entre ellos ciegos y lisiados, mujeres embarazadas y parturientas. Es una gran asamblea la que vuelve aquí. Habían partido llorando, pero yo los traigo llenos de consuelo. Los conduciré a los torrentes de las aguas por un camino llano, donde ellos no tropezarán, porque yo soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Participemos del Salmo respondiendo, grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía que soñábamos. Nuestra boca se llenó de risas y nuestros labios de canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Hasta los mismos paganos decían, el Señor hizo por ellos grandes cosas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros y estamos rebosantes de la alegría. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cambia, Señor, nuestra suerte como los torrentes de Negev. Los que siembran entre lágrimas y cosecharán entre canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae las gavillas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. San Pablo nos dice que Jesucristo es nuestro gran sacerdote, que comprende y se muestra indulgente con todos nosotros. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote del culto antiguo es tomado de entre los hombres y puesto para intervenir en favor de los hombres, en todo aquello que se refiere al servicio de Dios, al fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse indulgente con los que pecan por ignorancia y con los descarriados, porque él mismo está sujeto a la debilidad humana. Por eso debe ofrecer sacrificio, no solamente por los pecados del pueblo, sino también por sus propios pecados. Y nadie se arroja a esta dignidad si no es llamado por Dios como lo fue Aarón. Por eso, Cristo nos atribuyó a sí mismo la gloria de ser sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo, «Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy», como también dice en otro lugar, «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús nos habla y nos llama a cada uno de nosotros, para que todos quedemos iluminados por su luz. Escuchemos el Santo Evangelio, antes cantemos el Aleluya.
sigue mis pasos, la vida tendrá. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el Nazareno se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos los reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámelo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron: Ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia Jesús, que le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? Él le respondió: Maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Bien, queridos hermanos, en este día domingo donde celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero podemos ir tranquilamente, este domingo, por sobre todas las cosas, habla de la esperanza. Habla de una esperanza que es que nuestro Dios no nos abandona nunca. Así como en la primera lectura, en el libro de Jeremías, ya se mostraba que el pueblo dominado por Nabucodonosor ya iba a ser liberado y iba a poder volver a la tierra, a sus tierras, a Israel, a su pueblo, la tierra dada por Dios. La alegría, la esperanza y la fe que ese pueblo nunca perdió para poder, sabiendo que el Dios en algún momento lo iba a sacar de ahí. Esperanza, fe y caridad. Por eso Pablo nos llama a demostrar que el sacerdocio, el único sacerdocio real, el único sacerdocio puro, sin pecado ni tendencias, es Jesucristo. El mismo Padre lo unge diciendo: este es mi Hijo muy querido, es el sacerdote por excelencia. Nosotros, los seres humanos, necesitamos del sacerdote, necesitamos también de los hombres que llevan la palabra de Dios. Tenemos debilidades, todo humano lo tiene. Por eso, también cada ofrecimiento en la liturgia, en las celebraciones, uno debe pedir la liberación del pecado por uno mismo y por todos los demás. Tenemos que pedirlo sin olvidar nunca que el que perdona es Cristo. En este pasaje tan rico que nos presenta Marcos, de Bartimeo, este ciego sentado a la orilla del camino, donde nadie le daba artículo, él gritaba y pedía a Jesús poder estar frente a frente. Él que gritaba cada vez más fuerte y con más fe. Sin embargo, había aquellos, y dentro de aquellos eran también algunos discípulos de Jesús, que lo querían hacer callar y lo querían mantener lejos del Señor. El Señor está atento a todos nuestros clamores. El Señor está atento a todas nuestras necesidades. Por eso, en ese mismo momento, escuchó y le dijo: llámenlo. Bartimeo pega un salto y se saca la ropa, no toda, se saca la capa, podríamos decir, que tenía, y la tira. Y se acerca a Jesús para pedirle que pueda ver.
Jesús le da la gracia y la visión. Pero Bartimeo no se preocupaba quizás tanto por la vista, sino también lo espiritual. Él tira su capa para ver un nuevo resurgimiento de su vida. Él tira todo lo viejo para abrazarse a lo nuevo. Y por eso dice al final del Evangelio que lo siguió por el camino. Y eso te enseñó mucho también a Pedro, porque hasta ese momento que Jesús iba de Jericó a Jerusalén a encontrarse ya con el destino de la muerte, Bartimeo lo siguió a pesar de todo, sin dudar, con fe, y en la esperanza de que este Señor lo iba a librar de todo. Nosotros podemos llegar a decir, qué buena vista que tengo, mira, veo a 1000 metros de distancia. Podemos llegar a decir, qué lindo color del árbol, todo lo que vemos. Pero la pregunta sería, ¿cómo vemos las cosas? ¿Cómo vemos a nuestros hermanos? ¿No será que tenemos un ojo para ver la creación o para ver a alguien, pero no con ese ojo no estamos mirando como lo mira Dios? A veces, ¿cuántas veces habremos cruzado de vereda para no encontrarnos con un mendigo que está pidiendo? ¿Cuántas veces hemos dado vuelta la cara? Una pregunta que nos tenemos que hacer los cristianos. ¿Cuántas veces abandonamos a alguien porque nos molesta? ¿Cuántas veces tuvimos que decir a alguien, cállate? En cambio, Jesús es la esperanza. Bartimeo pone su fe. Bartimeo, como tantos otros sanados por Cristo, ponen la fe por sobre todas las cosas. Y es ahí donde actúa Jesús. Nosotros deberíamos mirar con esos ojos de Bartimeo, que Jesús nos devuelva la vista del Espíritu, para que realmente nosotros podamos verlo a Cristo, para que podamos verlo al Padre, que nos mira, que nos ama y que nos abraza. De esa misma forma, nosotros los cristianos tenemos que ver a nuestros hermanos necesitados. Decir que somos cristianos y no hacer nada por ello, me queda la duda si verdaderamente lo somos. Tenemos que seguir el ejemplo de Bartimeo. Se encontró con la luz que es Cristo. Se encontró con Cristo y lo siguió por el camino. Se encontró con Cristo y no solo lo siguió por el camino a Cristo, sino también ayudó mucho a Pedro, como decía. Ojalá entonces que nuestra Madre, la Virgen María, nos ayude a tener un corazón abierto para que la luz de Cristo inunde nuestras vidas, pero que también esa luz que viene siempre de Él, también nosotros la podamos desparramar a nuestros hermanos. Que así sea. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Con fe, con esperanza, pidamos por nuestras intenciones comunitarias. Por la Iglesia que somos nosotros, que al celebrar con fervor la Eucaristía pueda llevar la luz de Cristo a los solitarios, los desamparados, los alejados y los marginados. Oremos. Señor, escúchanos y danos tu luz. Padre, te pedimos por nuestros obispos y nuestros sacerdotes, para que junto a ellos hagamos realidad la lección de tu Hijo que nos da hoy en este Evangelio, y formemos una comunidad en la que no nos olvidemos de los más pobres y de nuestro compromiso con ellos.
Oremos. Señor, escúchanos y danos tu luz. Padre, te pedimos por nuestra patria, para que trabajemos en conseguir una convivencia pacífica entre todos, que nos lleve a construir una nación en la que se termine la violencia y no existan tantas desigualdades. Oremos. Señor, escúchanos y danos tu luz. Padre, te pedimos por todos los que sufren, para que encuentren en tu Hijo la luz y la fortaleza para sobrellevar su situación. Oremos. Señor, escúchanos y danos tu luz. Por nuestra comunidad, para que seamos portadores de la luz de Cristo en nuestros hogares, ambientes de trabajo y sociedad. Oremos. Señor, escúchanos y danos tu luz. Recibe, Padre Santo, estas intenciones que te hemos ofrecido. Mira aquellas que quedaron en nuestros corazones. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidamos al Padre que el reino de Dios esté entre nosotros. Pidamos que ese reino sea el reino de la luz y de la vida y la esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Jesús, con la curación de Bartimeo, nos enseñas que quien escucha tu palabra y cree que tú eres el Hijo de Dios, camina en la luz. Sana nuestra ceguera para contemplar tu rostro. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Llevemos la luz de la palabra al lugar donde nos encontramos para ayudar a nuestros hermanos a disipar las tinieblas. Nos encontramos el próximo domingo, Dios mediante. Vos que tuviste fama y dinero y renunciaste a su vanidad, y por Jesús con tus compañeros viviste pobre en comunidad. Vos que decías constantemente, busquen primero el reino de Dios, y Dios que es Padre y es providente, Él se hará cargo de su aflicción. San Cayetano, San Cayetano, querido amigo de nuestro Dios, mira a este pueblo, dale una mano, escucha el ruego de su clamor. Necesitamos pan y trabajo, es un derecho de hijos de Dios. Necesitamos pan y trabajo, San Cayetano, hace el favor. Vos que vivías con la certeza de que Dios pasa necesidad, para pelearle a tanta pobreza, fundaste un banco y un hospital. Vos que supiste ser solidario con
calvario, sufren y aguantan confiando en Dios. San Cayetano, querido amigo de nuestro Dios. Mira este pueblo, dale una mano, escucha el ruego de su clamor. Necesitamos pan y trabajo, es un derecho de hijos de Dios. Necesitamos pan y trabajo, San Cayetano, hace el favor. Necesitamos pan y trabajo, San Cayetano, hace el favor. Radio Guaraní. Potencia, adrenalina, juventud, energía. Algo se siente en el aire. Primavera 2024. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. En Montecaseros seguimos avanzando. Tu mascota saludable se enfoca en brindar atención veterinaria gratuita a perros y gatos, incluyendo desparasitación, vacunación y castraciones. A través de este programa, brindamos a los vecinos las herramientas necesarias para lograr el bienestar de sus mascotas. Además, desde el área zoonosis se continúa abordando la prevención de enfermedades vectoriales con fumigaciones para el control de plagas urbanas en domicilios y espacios verdes. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774-63-1196. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo.
Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4.000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decir. Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774 63 76 53 o al 3774 63 18 93. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. ¡Ey! Como siempre, solo por hoy, amor. Solo por hoy. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos. Trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Consignataria San Jorge, compra y venta de haciendas en general, remates, filmaciones, campos, administraciones. Teléfono de contacto 3774 490139, con la mejor atención de Piti Cornaló. Consignataria San Jorge, Cursucuatiá, Corrientes. Es la hora 8, 6 minutos. Temperatura 16 grados. Humedad 89%. Se va un escondido, primera. Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Antonio Ignacio y quiero comunicarles que este domingo nuestro programa Sentimiento Nacional se irradiará de 8 a 10 horas. Y como siempre, por la AM 970 y FM 107.1 de su radio amiga, LT25 Guaraní. Los esperamos. A mis isleñas todos los domingos, todos sí señor. Se va un escondido, primera. Siempre bailo todos los domingos, todos los domingos. Siempre canto, siempre bailo todos los domingos, todos los domingos. Porque así se aleja el llanto todos los domingos, todos los domingos. Porque así se aleja el llanto todos los domingos, todos los domingos. Yo vivo en Santiago, aunque isleño soy. Es la hora 8, 7 todos los minutos. domingos, todos los domingos. Mis andanzas todos los domingos, todos los domingos. Temperatura 19 grados. Humedad 87%. Vida santiagueña para que mejor. Junto a mis isleñas todos los domingos, todos sí señor. AM 970.
Estás escuchando Sentimiento Nacional por AM 970 y FM 107.1 con la conducción
Vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibro fácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 11, 5 minutos. Temperatura 24 grados. Humedad 83%. En el programa también el gobernador estaba al aire porque andaba sobrevolando y ya llegó tarde al aeropuerto y se nos fue. Pero bueno, nosotros cumplimos con lo que decimos. Y esta vez volvimos, en el buen sentido de la palabra, a utilizar un trabajo de Rubén Duarte, que vamos a reproducir una nota que él mantuvo con el gobernador. Y yo quiero, en honor a la línea editorial al programa, así como aparece Quintela hoy y apareció en varias oportunidades, nuestra producción general, a cargo de Federico Soto Maidana, vale decirlo, esto es muy importante, ofreció salir a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, la otra campana. Nosotros hacemos escuchar todas las voces y, bueno, todas las opiniones, nuestra audiencia saca sus conclusiones. Y es importante para nosotros que la doctora Cristina hable, es una sana crítica que nosotros le hacemos desde nuestro programa, que ella debería estar más cerca de la gente, de los dirigentes y fundamentalmente de los medios, porque tiene la responsabilidad de conducir al peronismo, de salir electa presidenta, y esto le obliga a ponerse al frente como una militante más. La gente hoy por hoy lo ve muy distante y nosotros creemos que eso es algo que hay que corregir. Bueno, dejo de hablar yo para compartir con ustedes la nota de Rubén Duarte con el gobernador de la provincia de La Rioja, que reitero, está pugnando por ganar las elecciones internas del Partido Justicialista a nivel nacional, programado en un principio para el 17 de noviembre. Esto es lo que decía el gobernador riojano. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo le va? El gusto es mío. Bueno, ayer estaba previsto que usted salga al aire en otra producción con un colega, pero lamentablemente no pudo suceder por una demora en su vuelo. Pero hoy podemos concretar esa entrevista, así que hay una pregunta de rigor, obligada, si se quiere, Ricardo. ¿Qué pasa en el justicialismo? ¿Cómo sigue esta película? No pasa nada, es muy importante lo que está sucediendo. El justicialismo volvió a ser protagonista, digamos, a través de un proceso electoral donde lo que se busca es debatir algo que es muy importante, aunque parezca menor, que son los métodos, los procedimientos, la forma, los gestos, las actitudes, el lenguaje, la forma de comunicarnos con nuestra sociedad, con nuestras compañeras, con nuestros compañeros. Esto es lo que estamos debatiendo y discutiendo, porque en el fondo vamos a coincidir en tener una posición diferente a la que adaptó el presidente y a sus políticas, básicamente. Vamos a coincidir porque nosotros coincidimos con todos los compañeros que sabemos que se está gobernando para un sector de la sociedad minúsculo que concentra, digamos, obviamente la mayor cantidad de riqueza producto del trabajo de todos los argentinos y los argentinos. Entonces, y que las políticas que están aplicando son políticas eficientes para todo el país. Entonces, lamentablemente tendríamos que estar discutiendo ese tema de cómo generar un polo de resistencia con todos los sectores sociales, con los estudiantes, con los jubilados, con todos los partidos políticos que también están en desacuerdo con su política, como para poder evitar que sigan avanzando sobre los derechos de los argentinos. Pero bueno, estamos imbuidos en este proceso electoral que creo que se va a desarrollar
normalmente se tiene que desarrollar sin agresiones, sin descalificaciones, sin insultos, sin agravios, y que todo sea, digamos, en función del debate, qué peronismo queremos poner en marcha, para qué lo queremos ordenar, con quiénes lo queremos ordenar. Creo que hay una generación de jóvenes mujeres y hombres que vienen empujando fuertemente de abajo, que por ser del interior del país muchas veces no son visibilizados en capital ni son tenidos en cuenta. Son voces que no se escuchan en el centro del país, y nosotros tenemos que buscar que se escuchen esas voces del interior de la República Argentina y armar una propuesta federal que vaya desde el interior hacia el centro de la República, ¿no? Ricardo, usted hablaba que tiene que ser una sana convivencia, estas internas, sin descalificaciones, pero de la otra vereda parece que no entienden lo mismo que usted, porque la señora Cristina hizo una crítica dirigida a usted directamente cuando dijo que un gobernador no debiera estar al frente del Partido Justicialista, ¿no? ¿Qué reflexión le merece esto? No, creo que lo dijo en otro sentido ella, no era para descalificarme a mí, sino que decía que la obligación o la responsabilidad que tiene un gobernador es generalmente dedicarse todo su tiempo, que de hecho es así, todo su tiempo para la gente que lo ha votado para que gobierne. Por eso nosotros estamos pensando, hemos tomado la decisión de sacar una licencia acordada con nuestra vicegobernadora, que se va a quedar durante 20 días mientras dure la campaña al frente de la provincia, para no entorpecer la labor cotidiana de nuestra gestión, por un lado, y por otro lado, para que la oposición, que no es la oposición de Cristina, sino la oposición interna de la provincia, no se haga hablar cosas que no corresponden, pero que aprovechan cualquier oportunidad para salir a decir barbaridades. Eso es todo, pero es muy importante. Celebro sinceramente esta actitud que usted va a tener de tomar esos días de licencia, porque los demás nunca lo hacen, y bueno, me parece saludable para la democracia. Usted habló en algún momento que se necesita, el país en definitiva necesita dirigentes que salgan a la calle, que caminen en el interior, que vayan casa por casa. ¿Usted de qué dirigentes se rodea? ¿Quiénes son los dirigentes que lo acompañan en esta, y no se moleste, en esta aventura o patriada, si se quiere, ¿no? Sí, es una decisión que he tomado, y que la voy a sostener, digamos, porque nos interesa, sobre pretexto de esta campaña poder visitar muchas provincias. Yo he sido respetuoso por la situación particular que vivía y está viviendo la provincia de Corrientes, con el caso Loa. Entonces, me parecía hasta una falta de respeto por algo que es superior, digamos, a todo esto que estamos nosotros debatiendo y discutiendo, que es la desaparición de esta criatura. Por eso no pude estar presente, digamos, en Corrientes. Quisiéramos estar presentes lo más pronto posible, pero bueno, eso impidió, porque yo también tengo valores de principio que llevaban a que me detuve mi presencia ahí ante un caso tan resonante y tan importante como la desaparición física de la criatura. Entonces lo que estamos procurando es equilibrar las cargas, tratando lo posible de no ofender al pueblo correntino, y metiendo una interna partidaria en medio de esta situación, ¿no? Eso fue lo que no pude visitar. Pero esta interna me va a permitir visitar otras provincias, hablar con los compañeros. Ya hemos visitado 11 provincias, entre ellas 2 vecinas de ustedes, Entre Ríos y Santa Fe. Hemos ido a Salta, hemos estado en Jujuy, en el Chaco, en San Juan, hemos estado en Buenos Aires, hemos estado en Santa Fe. Bueno, hemos estado en Neuquén, en Río Negro, conversando con los compañeros, hablando con los compañeros, algunas reuniones muy grandes, otras reuniones más chicas, pero lo importante es la escucha, que te ven, que llegás, que tenés contacto con ellos en forma directa, que tenés contacto con el resto de la comunidad a través de los medios de comunicación, que puedes hablar como estamos hablando ahora y decir por qué queremos conducir el destino del PJ, porque creemos que el partido
tiene que salir al interior, tiene que ir a las provincias, sentarse con los compañeros, muchos de ellos que están disociados o distanciados entre sí, que los sentaron a una mesa, conversar, ver cómo podemos achicar las diferencias o cómo podemos poner sobre la mesa las coincidencias y dejar de lado las diferencias, así podamos constituir alternativas fuertes para la misma sociedad. Es decir, que tenemos un partido justicialista activo, que tenga el oído puesto a disposición de los militantes, digamos, y tratar de lo posible de recorrer todo el país, constituir nuevamente una fuerza nacional, no como ahora que somos partidos prácticamente provinciales, aunque no va a haber conducción nacional, obviamente cada uno pelea por lo suyo, ¿no? Ricardo, dígame si estoy equivocado. Me contaron que Jorge Capitanich, nuestro vecino, ex gobernador del Chaco, lo acompaña también. No. Él dio su aval para la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner y el aval para nosotros. ¿Qué es lo que significa el aval? Decir si estamos en condiciones de ser candidatos. Eso es todo. Entonces él, en el aval que él me dio al mail, dijo como presidente del partido, quiero dar fe que Quintela puede ser candidato en el peronismo. Eso es lo que significa. Muchos lo tomaron como que apoya a Cristina y me apoya a mí, no. Él manifestó su apoyo, creo que a la compañera Cristina. Los que saben de estas cuestiones están diciendo que los tiempos materiales no dan para que se vote el 17. Concretamente ayer lo dijo Rodolfo Martínez Llano, un destacado dirigente político, abogado y empresario del medio. ¿Qué piensa usted? ¿Alcanza el tiempo? Bueno, es una opinión muy personal que trata de ser objetiva, pero que puede no serlo. Porque yo creo que por la experiencia que tenemos que no podrá llegar, digamos, porque cuando antes de convocar una elección vos tenés que prever varias cosas. Primero la logística, primero tener los recursos para contratar distintos servicios. Uno de la distribución de las urnas, otro para pagarle una parte por la tarea que realiza el presidente de mesa, otro cuando tenés que contratar el servicio de seguridad, que seguramente tiene que pagar viáticos, si es gendarmería o si es policía federal, según quien sea, porque es una elección nacional. La otra tiene que buscar qué locales se van a utilizar para los comicios, si son escuelas, si son clubes de fútbol, si son clubes de barrial, etcétera. Pero toda esa previsión la tenés que tener hecha antes de convocar elecciones, saber cuál es el costo que va a tener este proceso electoral. Bueno, todo eso aparentemente no fue considerado por la Junta Electoral ni por la autoridad partidaria que convocaron elecciones. Aparentemente. Creo que materialmente, si hay tiempo, tendrán que hacer un esfuerzo enorme, porque tendrán que poner a similitud de lo que es una elección nacional, a similitud de eso tienen que poner las urnas, o si las reducen, las tienen que reducir de forma tal que a todo el ciudadano que quiera expresarse a través de su voto pueda tener una urna al alcance, no al alcance de su mano, sino al alcance con posibilidad de poder emitir sufragio. ¿Qué me dice Ricardo de la posición de Axel Kicillof, que es un dirigente importante, que tiene mucho consenso en el partido y que se muestra distante de Cristina? ¿Qué piensa de esto? No, que él se muestra distante de ambos. Él dijo claramente que no quiere participar en la interna, pidió por la unidad, y nosotros, por lo menos, él sabe qué es lo que yo pienso en ese sentido, porque un proceso de unidad se puede dar por consenso, o por acuerdos políticos, o por un proceso electoral como que está en marcha. Lo que él dijo que él no participaba, él no iba a participar, por lo tanto, él se mantenía al margen. ¿Por qué? Porque tiene una responsabilidad que considera que así, de hecho, es mayor, que garantizar gobernar su provincia. El gobernar su provincia es una provincia de 18 millones de habitantes, que tiene muchos problemas y la complejidad de sus problemas, ¿no? Por lo tanto, me pareció sabia la decisión que él tomó. Él habló de buscar el consenso, lograr la unidad. ¿Esto no está en su cabeza por ahora?
No, por ahora no, porque esto ya están presentadas las listas, ya están los compañeros trabajando, digamos, estamos trabajando para llevar a mayor cantidad de ciudadanos que estén de acuerdo con nuestra propuesta, llevar pedir que nos acompañe con su voto en las urnas. Por lo tanto nosotros ya no se puede, digamos, no nos podemos bajar ahora. Ahora, si se prorroga, bueno, ya se verá. Se puede generar una mesa de conversaciones, pero por el momento es imposible. Ricardo, la última gran interna en el Partido Justicialista fue entre Carlos Menem y Antonio Cafiero en 1988. Desde ahí hasta acá pasó mucha agua bajo el puente, pero esa memorable interna democrática, pluralista, que inclusive tuvo en la figura de Carlos Menem un hombre generoso, que contempló a todos los sectores que habían perdido contra él y inclusive invitó a muchos a participar de su gobierno. ¿Usted cree que se puede revivir una cosa como esa entre usted y Cristina? No en la magnitud, digamos, de ellos, porque ellos competían internamente, pero para la candidatura a presidente de la Nación. Nosotros estamos compitiendo para ser presidente del Partido Justicialista, que no causa tanta atracción como para ser presidente de la Nación. Es decir, son mensajes distintos, son campañas distintas y son momentos distintos, ¿no? En ese momento se utilizaba mucho merchandise, las publicidades callejeras, los afiches, los pasacalles, las pegatinas, todo eso se planteaba se hacía en esos momentos. Hoy ya prácticamente hay un sistema comunicacional como el que estamos teniendo con ustedes, que puede abarcar a muchos ciudadanos correntinos y también las redes sociales, además de la militancia presencial. Entonces, digamos, hoy es distinto. Creo que se utilizan esos mecanismos. En la época de Carlos Menem Cafiero había que caminar la República Argentina, su conjunto. Nosotros la queremos caminar, por eso creo que ese cambio de método, que el peronismo tiene que salir a caminar, tiene que hablar con las compañeras, los compañeros, tiene que reunirse con la dirigencia de distintas provincias en sus provincias, porque cuando baja un dirigente nacional, un presidente de un partido, una autoridad partidaria, una autoridad nacional en una provincia, genera expectativa, porque va con un objetivo claro, genera expectativa y eso genera, digamos, la atención de los compañeros, por lo menos que pertenecen a nuestro partido, y también de la oposición o del resto de los ciudadanos, para saber qué es lo que dice o cómo piensa o qué es lo que está haciendo este dirigente nacional en los límites de su provincia. Ricardo, innegablemente el peronismo está fragmentado y hay sectores sueltos. ¿Usted charla con ellos? Me refiero, por ejemplo, Pichetto Randazzo, Vicente Joga Puerta, que se reunieron y generaron un espacio hace 15 días en Santa Fe, Chiaretti de Córdoba. ¿Usted dialoga con ellos? Yo tengo diálogo con algunos de ellos, no con Puerta, no con Vicente Joga, los conozco los dos. Vicente Joga como Puerta fueron muy buenos gobernadores de sus provincias respectivamente en sus tiempos. No sé cómo estarán ahora, digamos, dispuestos a participar, pero me parece que todos los que se quieran adherir dentro del justicialismo me parece muy positivo a mí, muy positivo. A algunos les parecerá que no, porque alguna vez no estuvieron o estuvieron distantes, tuvieron posiciones diferentes, pero bueno, eso el tiempo cura herida, y lo que hay que procurar, digamos, tratar de abrir las puertas. El que quiera venir que venga, el que no quiera venir que no venga, cada uno toma su propia decisión y se hace responsable de la decisión que toma. De todas maneras, nosotros sí sostenemos que tenemos que ser un partido abierto ahora para aquellos compañeros que se quieran afiliar o aquellos que quieran venir a colaborar, a trabajar, siendo afiliados o no afiliados. Para nosotros, digamos, es muy importante que haya esa vocación, esa voluntad de construir, en tanto y en cuanto, digamos, tengamos las mismas convicciones y tengamos prácticamente los mismos ideales o las mismas visiones sobre los problemas que tiene el país y qué alternativas o cuáles son los posibles caminos de las soluciones a esos problemas. ¿Qué piensa usted de la boleta única?
No la estudié ni la vi, no estoy muy de acuerdo con la boleta única por el momento, porque es nuevo, un sistema nuevo, que para gente mayor como yo nos cuesta acostumbrarnos, digamos, a un sistema con el cual no estamos familiarizados. Pero bueno, eso sería cuestión de ver de qué manera se puede uno familiarizar, aprender a votar, digamos, con este nuevo sistema. Que la boleta única, que aparece la carita también de los que encabezan la lista. Ajá. No aparece el cuerpo, es decir, tras esa carita puede venir cualquier otra persona. Tal cual. En cambio en la lista, por lo menos que figura el nombre, vos hoy por hoy vos lo podés googlear y saber de quién es, de qué se trata, qué es lo que vale su trayectoria, qué es lo que hizo en la vida, qué es lo que no hizo, qué espacio ocupó, qué espacio no ocupó, etcétera, ¿no? Para los más jóvenes, si es tan amable, ¿quién es Ricardo Quintela? Bueno, soy un militante que ocupó diversos cargos siempre por la voluntad de la gente, desde mi época de joven, presidente de la JP de Capital, luego presidente de la JP de la provincia, el primer secretario de la Juventud que tuvo el doctor Carlos Menem, después fui director nacional de la Juventud, secretario del Interior en mi provincia, secretario de Asuntos Municipales, diputado provincial, presidente de mi bloque, después 2 veces diputado nacional, 3 veces intendente de la capital, y bueno, y reelecto como gobernador, que estamos hablando ahora. Tenemos una trayectoria de muchos años de militancia, de trabajo, y siempre por la voluntad popular, ¿no? Mucha carpeta tiene usted, Ricardo. No, simplemente estoy ocupado de distintos espacios, siempre te reitero, por la voluntad de los compañeros y de los ciudadanos riojanos, quienes estoy eternamente agradecido por la confianza que han depositado en cada vez que nosotros nos hemos presentado, como así también me tocó perder algunas veces, ¿no? Ajá. Yo le quiero agradecer por su tiempo, que sé que es muy valioso porque tiene muchas cosas que hacer, y para despedirlo, si quiere agregar algo más, la audiencia de todo el Nordeste lo escucha. No, primero agradecerte a vos, agradecerle a toda la producción, a todos los integrantes de ese medio, a Martínez Llano también, que tengo un diálogo muy fluido con él. Agradecerte que me permitas comunicarme con el pueblo, con el departamento, con el pueblo de la provincia de Corrientes, que por lo menos que conozcan mi tonada nada más. Ajá, está bien. Es importante para nosotros, y que conozcan también, me gustaría que conozcan en profundidad cómo pensamos y qué pensamos para el justicialismo nacional, que es muy importante, que es mucho más importante de lo que pueden parecer mis palabras. Es decir, el cambio de método, el tema de la cercanía con nuestra gente, visitar las provincias, saber cómo están las provincias, cuál es la visión que tienen los compañeros de la misma, en qué podemos aportar para poder organizar mejor el justicialismo en cada una de las provincias. Y tengo muchos amigos, unos de ellos están acompañándonos, otros no, otros están en la otra lista, acompañando la otra lista, pero no me parece mal. No me parece mal, porque son compañeros con los cuales nos une por ahí una relación política, pero también una relación de afecto. Muchos de ellos estuvieron en mi casa, compartimos con ellos tal vez una gaseosa, un café, un plato de un almuerzo, que nos ha permitido estrechar vínculos personales más importantes que por ahí, que con los vínculos políticos. Por eso a ellos les mando un fuerte saludo. No los quiero nombrar para no comprometerlos, pero un fuerte saludo a todos ellos, y les deseo obviamente cada uno lo suyo, algunos acompañando a nosotros, otros acompañando a la compañera Cristina, que podamos hacerlo de la mejor manera posible, y convocando a la mayor cantidad de compañeros a que se presenten a las urnas a expresar lo que sienten y lo que quieren para el peronismo. Ricardo, muchas gracias, le mando un abrazo. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Y por la
Transmite LT7, Radio Provincia de Corrientes, AM 900 kHz, desde sus estudios centrales en calle La Rioja 743 y planta transmisora en la localidad de El Sombrero. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita todoticket.ar. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. HML Construcciones. Trabajo de construcción en general. Viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. Atención personalizada para problemas jurídicos. Turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46. Estudio en calle Sarmiento 1052. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decir. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Visítanos en San Martín 947, Cursucuatiá. También búscanos en Facebook. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Final del espacio publicitario. AM 970. Es la hora 11:34 minutos. Temperatura 24 grados. Humedad 83%. La lista de gobernadores. Nuestro gobernador Gustavo Valdés. Pero bueno, le damos el saludo correspondiente de este lindo domingo a Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás vos? Gustavo te saluda. ¿Cómo estás? Bien, buen día para todos. Bien, hace rato que no hablamos y bueno, tengo varias preguntas en el tintero, pero ya adelanté que quiero que me cuentes de la última encuesta a nivel nacional que ha hecho tu
su equipo técnico, y en esa encuesta a nivel nacional se refiere a la grilla de intendentes, la de Eduardo Tassano, que es el intendente de nuestra ciudad, y de Gustavo Valdés, que es nuestro gobernador, y otros, ¿no? que también nos interesa, pero fundamentalmente estas dos personalidades políticas de nuestra provincia. Sí, así es. Bueno, a ver, como todos los meses, nosotros medimos a cada gobernador en su provincia y también a los intendentes, los principales intendentes del interior, en el marco del ranking de gobernadores y ranking de intendentes. Lo que tenemos es justamente que en el mes de octubre, en categorías intendentes, quien quedó primero fue Eduardo Tassano, con el 57.7 de aprobación entre los vecinos de la capital. Lo sigue Jorge Jofré de la ciudad de Formosa con el 57.3 y Leonardo Estelato de Posadas con el 56.9 de positiva entre los vecinos de Posadas. De abajo para arriba, quien peor midió fue Roy Nikish de Resistencia con el 36.4 de aprobación entre los vecinos de Resistencia, seguido por Walter Cortés de Bariloche, 36.6, y Pablo Grasso de Río Gallegos, 37.9 entre los vecinos de Río Gallegos. Quien más creció fue Emiliano Durán, el intendente de Salta, que creció 2 puntos, y quien más cayó fue Roy Nikish de Resistencia con menos 1.9. Y en categoría de gobernadores, bueno, quien mejor midió fue Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, con el 63.2 de positiva, seguido por Maximiliano Puyaro, el gobernador de Santa Fe, 62.9 de positiva, y Osvaldo Jaldo con el 62.5 de positiva entre los tucumanos. De abajo para arriba, el último es Alberto Bereltinlec, con el 43.4 de positiva, seguido por, de Río Negro, perdón, seguido por Ricardo Quintela, 43.5 de positiva entre los riojanos, y Rolando Figueroa de Neuquén, con el 43.8 de positiva. El más que creció fue justamente Gustavo Valdés, 1.9, comparado a septiembre, y quien más bajó fue Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, que bajó 2.6. La imagen de Valdés, de nuestro gobernador, bueno, es de consideración, porque vos me decís que es el que más creció. Sí, a ver, en este momento en la tabla está como a mitad de tabla, pero bueno, está en una tendencia hacia el alza. Pasa que, bueno, en el caso de Loa nosotros vimos ahí una caída que se mantuvo y que, bueno, me parece que ahora empieza a recuperarse a poco. Y las proyecciones legislativas, Cristian, en las imágenes de otros dirigentes, bueno, algunos conocidos, otros que están emergiendo, ¿cómo están eso? Ese rubro, digo, imágenes de proyecciones legislativas de distintos dirigentes del país que vos consideres, bueno, digno de mencionar en la nota, ¿no? Bueno, a ver, nosotros el escenario legislativo lo hemos medido en la provincia de Buenos Aires, no en otra provincia. Recordemos que el año que viene son elecciones justamente distritales. Cada provincia elige sus diputados y algunos diputados y senadores. Entonces, es como que cada provincia va a ser un traje a medida. Pero siempre los ojos del país están sobre la provincia de Buenos Aires por lo que representa. Y lo que estamos viendo es justamente que... Cristina Fernández de Kirchner tiene una base electoral que le va a dar protagonismo al peronismo, en el caso que ella sea la que compita, pero en la disputa Libertad Avanza y PRO, ¿no? En esa puja de fuerzas que representan ese segmento electoral, claramente la Libertad Avanza se ha quedado prácticamente con casi todo el caudal electoral del PRO. Porque vemos que tiene 30 puntos de intención de voto la Libertad Avanza y solamente 7 puntos el PRO. Si van juntos, prácticamente se quedan unidos a 36, casi 37. Pero si van separados, la Libertad Avanza está mucho mejor posicionada que el PRO como marca electoral, ¿no? Hay que ver obviamente quién la representa. Y hay que ver también, bueno, de aquí a octubre del año próximo, que es las elecciones, el desenvolvimiento institucional, el manejo institucional, la gobernación de Axel Kicillof, que es el gobernador del principal distrito electoral del país, y bueno, eso también, sobre todo la interna del justicialismo, bueno, la administración en sí, los intendentes del conurbano, de acá a un año pueden cambiar los números. Vos hacés las encuestas todos los meses, así que vas siguiendo en el día a día, porque viste que es tan dinámico la política argentina que por ahí hay sorpresas, ¿no? Totalmente. Justamente esta pelea que hicieron Cristina es una pelea que la vamos a seguir de cerca. Pelea entre comillas, pero sí una disputa de conducción política.
Cristina, que quiere seguir siendo la protagonista, que tiene todo para serlo, porque claramente es una referente en su segmento. Lo que pasa es que tiene un techo extremadamente inquebrantable. Y que, a ver, Cristina es la que tiene el piso más alto, pero la que tiene el techo más bajo. Y Kicillof tiene el piso un poco más bajo en términos electorales, pero tiene un poquito más de proyección de cara a una presidencial. Me parece que, bueno, eso es parte de cómo se acomoda el peronismo. Y bueno, hay que ver la decisión que se toma, porque me parece que, visto de esta manera, va a ser muy difícil que la Libertad Avanza tenga un pésimo resultado en la provincia, incluso faltando mucho, pero hay una base sólida en términos electorales de 30 puntos. Todo va a depender cómo vaya el peronismo, si hay una vertiente no peronista, no kirchnerista, que se saque 5 o 6 puntos, que bueno, creo, justamente limita la proyección de que el peronismo en su conjunto gane la elección en la provincia. Hay que ver si va con el PRO, garantiza un triunfo, pero hay que ver a qué precio va con el PRO la Libertad Avanza, porque me parece que no creo que el PRO se siente a negociar en términos de sinceridad, de acuerdo cuánto pesa cada fuerza. Se va a sentar en partes iguales y no le convendría a la Libertad Avanza. Directamente, diga. Sacando 30 puntos, la Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires puede sacar entre 11 y 12 bancas. Sacando 37 saca 15 bancas, pero si le tiene que dar la mitad de las bancas, digo, le conviene ir solo. Claro. Lo que pasa es que ir solo, a ver, ir solo no es solamente ir solo en Provincia de Buenos Aires, es ir solo en Ciudad de Buenos Aires, es ir solo en el interior y que claramente rompa una gran pecera electoral que, por ejemplo, en Corrientes, y bueno, a ver, no digo que le perjudicaría en su totalidad a la fuerza de Valdés, pero digo, es que es la misma pecera. Es que la misma pecera, el votante de Valdés es un votante que también puede observar con buenos ojos el desenlace de Javier Milei. No todos, pero un gran porcentaje, digo, lo acompañó en el balotaje. Hay que recordar también que Buenos Aires, aparte de elegir gobernador de la provincia, también, dado su densidad electoral, aporta un importante número del distrito que más diputados nacionales aporta. Y bueno, y ahí entra a jugar el sistema DON, a veces por un intendente de un determinado distrito, por más que el distrito sea chico, no hablo de La Matanza, que es en la gran intendencia, eso puede influenciar en un diputado, no en senadores nacionales, porque eso se elige siempre la misma cantidad en todo el distrito del país, pero y eso también puede hacer variar. El candidato a gobernador de Buenos Aires, de cualquier signo político que fuese, arrastraría, ¿no? Que la grilla legislativa, ¿no? Así que la candidatura hay que tener mucho cuidado y elegir bien con la lupa, ¿no? Sí, a ver, va a ser esta elección va a ser histórica, porque va a haber un sistema nuevo, porque hay que ver si la provincia de Buenos Aires, que renueva también su Cámara Provincial, diputados provinciales, senadores, los municipios renuevan consejos deliberantes también, no todo, obviamente una parte, pero va a haber separado, o sea, la boleta única nacional. Hasta el momento la provincia mantiene la boleta tradicional, hay que ver si se vota el mismo día, si se vota otro día, y como bien decía Gustavo, antes había un aparato que movilizaba las boletas en cada municipio, digo, aparato que generalmente es movilizado por los intendentes. Siempre hay que entender que hasta el 2023 las elecciones en la provincia de Buenos Aires era el presidente que ponía, sería como el top of mind de la marca, que era la marca seductora, pero quien movilizaba las boletas eran los intendentes, ¿no? Los que tienen capacidad de territorio son los intendentes. Entonces una boleta en la provincia de Buenos Aires tenía que prestarle atención a las puntas. ¿Quién iba de intendente en una punta y quién iba de presidente en la otra? Todo lo que había en el medio, yo soy un creyente que es relleno. Incluso el gobernador de la provincia de Buenos Aires es relleno. O sea, si uno ve el resultado que sacó Massa, es el resultado que sacó Kicillof. Y si uno ve el resultado que sacó, por ejemplo, Milei en provincia de Buenos Aires en octubre, es el resultado que sacó Píparo. Y Píparo no tiene un caudo electoral de 24 puntos. ¿Se entiende? Totalmente, o el resultado que sacó Grindetti, que le ganó la interna a Santilli. ¿Se entiende? Lo que pasa es que Santilli iba con Larreta y Grindetti con Bullrich, y Bullrich le ganó la interna a Larreta. Entonces,
Eso es para tener en cuenta, ¿no? Que la gente vota a presidente y lo que moviliza la boleta de la otra punta, que eran los intendentes. Bueno, esto va a ser un escenario totalmente distinto, va a ser muy interesante para medirlo también, porque, a ver, a nosotros nos da autonomía a la hora de poder analizar la proyección electoral, le da como libertad a la gente, no quedas tan preso de aparatos que se movilicen, y que obviamente las tendencias muchas veces con un aparato movilizado, que hay cosas que te exceden, pero bueno, vamos a seguir en detalle y va a ser toda una experiencia poder estudiar la provincia de Buenos Aires este año, el año que viene en realidad. Bueno, hemos sobrevolado el principal distrito electoral del país, pero hay también otros distritos importantes. Córdoba, por ejemplo. ¿Cómo está el tema? Vos que sos ahí lugareño, por así decir, que tenés contacto tal vez más directo que otros. ¿Cómo está Córdoba? Un distrito importante, donde el peronismo, que bueno, también tiene sus variantes y su aporte, donde el PJ de Córdoba parece que está blindado a cualquier cuestión de índole nacional en cuanto al partido, porque fíjate vos, por ejemplo, Corrientes, hace muchos años ya que está intervenido, el distrito, el partido digo, y eso le crea al justicialismo correntino bastante dificultades, si se quiere. Pero Córdoba también, que parece que tiene vía libre dentro de la geografía interna del justicialismo, se maneja solo, otro peronismo, por así decir, y nadie le toca la oreja al PJ cordobés. Pero ¿cómo están ya las encuestas del gobierno, de los radicales? Bueno, ahí también está una figura importante que es Luis Juez, etcétera, etcétera. Hablemos de Córdoba. Bueno, a ver, en términos políticos lo que es Javier Milei como presidente entre los cordobeses y Saldora como gobernador, ambos tienen... Saldora está con el 56,7 de positiva entre los cordobeses. Recordemos que este mes estuvieron los incendios, eso le generó una caída al gobernador. Y Milei está por arriba del 60% de positiva. Ahora, en términos electorales, de cara al 2025, me parece que también hay un antes y un después, porque se ha roto lo que era Juntos por el Cambio, lo que abroquelaba ese 40% de voto antiperonista, pero un antiperonismo incluso que no tolera el peronismo de Córdoba, que como bien decís es un peronismo especial, es un peronismo hecho a la medida de los cordobeses. Entonces va a ser todo un desafío nuevo, y hay que ver quién lo representa. El radicalismo quedó totalmente desorientado, porque claramente la rama radical, que es la de Córdoba, ibas con Martín Lustó está peleado con Milei, a la vez tampoco se encuentra obviamente dialogando con el peronismo de Córdoba, entonces como que ha quedado acéfalo, no quiere pegarle a Milei, pero tampoco quiere quedar desorientado con respecto a las representaciones nacionales del radicalismo. Luis Juez, que también está en una disyuntiva porque toda la vida fue un referente antiperonista de Córdoba, que ahora, quieras o no, ya deja de ser ese representante único, aparecen otras figuras como Diana Mondino, que mide muy bien en la provincia de Córdoba. Entonces todo ese voto que supo tener Juez, ese 40%, y empieza a encontrar, alternativas, ¿no? Atajos que antes lo representaba una sola persona. Entonces, me parece que el peronismo de Córdoba, en el marco de esta crisis, de cara al 2027 tiene mucho para crecer. Incluso tiene menos riesgo de lo que fue la elección del año pasado, que se hiperpolarizó. Y en el caso de las candidaturas, y bueno, a ver, ahí vamos a ser transparentes. Hay un solo nombre que arrasa con todo, que es Juan Schiaretti, pero si no está Juan Schiaretti, barajar y dar de nuevo. Pensar cómo se evaluó el radicalismo, porque pensar que en el 83 hacía pata ancha con Víctor Martínez, candidato a vicepresidente Alfonsín, Angelos, que tenía también un fuerte predicamento, que después también fue candidato a la presidencia de la República. Hoy la radiografía que vos comentás acá es otra, ¿no? ¿Cómo han cambiado los tiempos, no? Sí, van cambiando los tiempos y van cambiando también quienes representen en esos segmentos, ¿no? Antes el bipartidismo era peronismo radicalismo, y hoy claramente
mutado. Hoy es kirchnerismo, antes era kirchnerismo macrismo, después fue kirchnerismo, ahora mileísmo. Entonces, a medida que van cambiando los representantes de las diferentes corrientes, van cambiando obviamente los posicionamientos. Porque, a ver, esto es como comprar una franquicia. Bueno, cuando la franquicia empieza a perder poder de mercado, y bueno, tenés la opción de adaptarte o de entender que hay que cerrar las persianas. Y sí. Parece que pasa por ese lado. Cristian, yo te agradezco mucho esta comunicación, realmente siempre agradable hablar con vos porque uno se actualiza y conoce más cómo viene la jugada, cómo está la jugada y cómo podría venir en el futuro. Vos haces esto mes a mes, así que tenés bastante aceitada la maquinaria y seguramente nosotros en próximos meses te vamos a seguir requiriendo tu opinión. Gracias Cristian Boutier por este pantallazo que nos diste hoy aquí en La Otra Campana para la prensa de Corrientes, para la audiencia de Corrientes y diarios importantes de la región. Por favor, a disposición siempre, Gustavo. No voy a pensar en el pasado, si la luna nueva ya salió, y antes de que llegue la mañana, quiero arrebatarte el corazón, porque una noche no regresa, como el río nunca vuelve hacia atrás. Al inicio del programa de hoy, del encuentro dominical, felicitamos a un colega, Rubén Duarte, que siempre colabora con nosotros porque incursionaba en 13 Mac a las 10 de la mañana, arrancaba también él en la televisión, que cuando Rubén incursione en la parte gráfica de algún diario en la capital correntina, va a ser el periodista, el único periodista que va a estar en los 3 medios, pues ya ahora está en la televisión al aire, tiene su programa también en televisión de cable, bueno, está en la radio y le faltaría el medio gráfico, que él también es apasionante, pues también le gusta mucho la gráfica, a tal punto que hay un libro próximo a presentarse. Y después también el séptimo arte, el cine también, porque ahora que hay un gran auge acá del cine correntino. Bueno, ¿cómo estás, Rubén? Te felicito por este nuevo emprendimiento. Hoy utilizamos en el buen sentido de la palabra, te utilizamos en el buen sentido de la palabra, porque compartimos con nuestra audiencia 2 notas muy interesantes tuyas, la de Cookie Calvano y también la del gobernador de La Rioja. Pero bueno, ¿cómo estás vos? Hola Gustavo, un saludo especial para todo tu equipo y para toda la audiencia. Sí, estuve escuchando el programa a la vez que miraba mi programa de televisión que hoy se estrenó, gracias a Dios, en 13 Max Televisión. Así que bueno, muy contento con todas las producciones que estamos llevando adelante de un tiempo a esta parte, ¿no? Hoy fue el primer programa, ¿no? En un canal al aire, porque voy a tener también incursiones televisivas, pero en un canal cerrado. Así es, en un canal de cable, con convenio en las distintas municipalidades, entiéndase los cables de cada localidad, así que tenemos una amplia cobertura. Y ahora se suma... Rubén Duarte está en 13 Max los domingos a las 10 de la mañana por aire con garantía de más de 1,5 millones de habitantes en toda la región, ¿no? Personas que van a ver el programa que ya lo habrán visto hoy sin dudas. Rubén, esto no se puede ver diferido. El que yo, por ejemplo, que no lo vi el programa, ya no lo vi. No. Vos podés fijarte en el canal de YouTube de Canal 13 Max o bien en el mío, Rubén Duarte, y lo podés ver. Bien, ¿y quiénes estuvieron hoy, por ejemplo? Bueno, hoy entrevistamos al doctor Enrique De Niri, presidente de la Junta de Historia y director del Archivo General de la provincia, y el segundo turno fue para el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Juan José López de Simoni. Fue realmente una charla distendida. Vos sabés que mi impronta como periodista es atípica, si se quiere, no soy de manual, un poco como vos, ¿no?
preguntamos de todo y nos gusta hablar de todo con los entrevistados. Rubén, vi que la Junta de Historia renovó sus autoridades y dentro de esas autoridades está un colega nuestro, un amigo mío de Salada, el profesor Nene Oreste Franchini, y bueno, y hay otros también, o sea que también, y creo que es el doctor De Niri el que tiene la responsabilidad nueva de presidente. Así es, va por un nuevo mandato de 2 años. Para mí es un placer enorme porque creo que Enrique es el mejor historiador de Corrientes y te diría de la región en este momento. Enrique, a pesar de tener 78 años, tiene una vitalidad y una lucidez increíble, de tal manera que yo lo acompaño en la medida de mis posibilidades, por mis numerosas actividades, a este gran amigo del cual se aprende mucho, ¿no? Porque es un libro abierto verdaderamente y va a seguir conduciendo los destinos de la Junta por 2 años más. Es bueno porque es muy idóneo, un hombre honesto, un hombre que trabajó y trabaja desde hace bastante tiempo en este tema y bueno, y es una garantía también, porque la verdad que la responsabilidad de esta Junta de Historia o la responsabilidad que tienen quienes están a cargo del Archivo Histórico de la provincia es grande, porque ahí está el tesoro histórico nuestro, ¿no? De los correntinos y también de otros lugares. Seguro que sí. Te doy una primicia, Gustavo, y te invito a su vez a que participes, que te sumes. Nosotros habilitamos hace pocas semanas atrás un círculo de amigos del Archivo General de la provincia que lo coordina la doctora Inés Bobadilla y ya somos más de una docena de adherentes a este círculo, que tiene como finalidad fomentar todo lo que tiene que ver con la cultura, centralmente con la historia, y hacer aportes y donaciones al Archivo General para que funcione mejor. Es un equipo muy bueno, con gente que ama la historia igual que nosotros, de tal manera que vamos a meternos más, si querés, para darle una mano a estos amigos, ¿no? Sí, ya a tu disposición, inclusive yo tengo, vos sabés, varios libros que hacen también, son libros políticos, porque hacen referencia a la historia política de Corrientes. En días más sale el 3er libro, que es una trilogía, así que sí, con mucho gusto. Y te podés contar conmigo, bueno, con toda la gente que trabaja con nosotros también ahí en el Teatro de la Ciudad. Te cuento que el miércoles en conferencia de prensa se va a anunciar la grilla de la fiesta número 37 de la fiesta provincial del teatro, que se va a desarrollar en distintas salas, en la Sala Mariño, en el Teatro de la Ciudad, en el Flotante, en la Casa del Bicentenario. Y bueno, y el 25 de mayo, te doy la primicia ya, hablando de historia, el 25 de mayo del año próximo se inaugura oficialmente el Teatro Vera por la calle San Juan, porque un 25 de mayo de hace muchos años abrió por primera vez sus puertas, así que falta mucho todavía para mayo, pero bueno, el Teatro Vera tienen una nueva directiva, una nueva gestión, el gobernador de la provincia está poniendo muchas fichas allí para que eso ocurra. Ayer, por ejemplo, en el anfiteatro Cocomarola, que prácticamente se llenó el anfiteatro, se inauguró el ciclo El Vera fuera del Vera, porque las instalaciones del Teatro Vera todavía no están en condiciones de hacer allí ahí dentro, entonces se hizo este ciclo El Vera fuera del Vera con más de 10 academias de danza, que fue una tónica. Bueno, pero te escucho a vos, de tu programa, de tus proyectos, de este círculo donde está Inés Bobadilla, que me sumo con mucho gusto, por supuesto. Bueno, gracias a Dios, y después de 8 años de volver a Corrientes y de trabajar mucho, muy duro, vos sabés bien, hemos conformado un multimedios que tiene presencia, como vos decías al principio, en televisión, en radio, tanto de AM como FM, también en la prensa gráfica, publicando algunos artículos, algunas entrevistas, y ahora lancé mi primer libro de historia. Yo anteriormente, en mi primera juventud, publiqué 2 libros de bolsillo. En aquel entonces se estilaba, ¿no? Esto fue en Formosa. Un libro de poemas cortos y un libro de cuentos cortos y un libro de poemas. Y Amor Confirma, es mi primer libro de historia que relata los casamientos en Corrientes de la primera mitad del siglo XX. Hay unos que son notables, destacados, y otros no tanto. Quiero mencionar algunos. El caso del matrimonio Pampín-Meave, que como todos sabemos terminó en tragedia, el caso del matrimonio Cocomarola,
el caso de los padres de nuestro común amigo Rodolfo Martínez Llano y otros tantos. Esto nació con la idea mía de homenajear a mis padres, que se casaron un 6 de octubre de 1945 en la Iglesia de la Cruz. De hecho, hice un breve relato también sobre cómo fue el casamiento, el noviazgo de mis papás, ¿no? Así que bueno, ya te voy a hacer llegar un libro también. Y bueno, creo que compartimos los mismos gustos en la literatura, en la historia y en los medios de comunicación. Y nos queda mucho por hacer todavía. Bueno, como no, con mucho gusto. Y saludo a Inés. Y bueno, te reitero, me sumo a esa feliz iniciativa de Círculo de Amigos. Gracias. Se nos fue el programa, Rubén. Fue un gusto compartir con vos estos minutos de aquí en La Otra Campana. Un abrazo enorme. Bendiciones para todos. Gracias, Julio, por el momento musical. Gracias, Federico. Nos estamos yendo hasta el otro domingo, que ya es el primer domingo de noviembre. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir, por contarnos tus sueños y esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida, que viva en la radio nuestro hogar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 42 25 73 42 20 68. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Correo Rural. Señor productor ganadero, la Fucosa informa que el 14 de octubre inicia la segunda campaña de vacunación contra la fiebre aftosa 2024. Se vacunará todo el stock menos las categorías vacas y toros. La misma finalizará el 14 de diciembre. Precio de la vacuna por animal, 1.815 pesos de contado hasta 30 días de la fecha de vacunación y 1.906 pesos a crédito hasta 60 días. Incluye costo operativo y precio de la dosis. Además, se deberán vacunar contra brucelosis las terneras de 3 a 8 meses de edad. El costo de la dosis es de 957 pesos con 65. Aconsejamos programar con tiempo su vacunación. Más información en nuestras delegaciones en toda la provincia o a través del WhatsApp 3773 44 23 33. Fucosa, somos los productores. Horacio Rodríguez Egaña invita a su 47º remate por internet que tendrá lugar en el Quincho Corriendale de la Sociedad Rural de Curuzú-Guatiá el día viernes 8 de noviembre a las 17 horas. Se reciben consignaciones. Informes 03774 467 282.
El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. Idavo, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, cumple 20 años de presencia en el mercado. Nuestra trayectoria avala la calidad de los productos desarrollados, altamente palatables y de excelente comportamiento en las bateas, cumpliendo con todos los controles y normas sanitarias y de seguridad vigentes. Planta industrial y oficinas en Ruta Provincial 126, Itarragó-Ros, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Teléfono 03774 1563 7841 1563 7842. Mail idavo.srl@gmail.com. Idavo, 20 años haciendo suplementos minerales. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchados, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 12, 7 minutos. Temperatura 24 grados. Humedad 83%. Él es el eterno, el principio y el fin. Él es el agua para quien está sediento. Él es el pan que a todos puede saciar. Él es cordero que en la cruz fue inmolado. Fuimos comprados por su sangre carmesí. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Desde un rinconcito correntino, sábados y domingo de 12 a 14, sintonizanos, que una bendición te espera, chamigo. Pasado 20 años que comenzamos con esto que Dios nos encomendó, ir y predicar el evangelio anunciando las buenas nuevas de salvación.
Aquel 9 de agosto del año 2004 salía por primera vez por LT25 Radio Guaraní AM 970 de Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Este espacio musical, Jesucristo el camino, la verdad y la vida, un programa cristiano conducido por el pastor Benito Ramón Fontana, llevando las mejores alabanzas a nuestro Dios. El Evangelio es nuestro lema, la ley de Cristo es nuestro honor. Del sacrificio somos cristianos, evangelistas de la nación. Nuestro estandarte flamea el viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Nuestro estandarte flamea el viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Si el mal acecha nuestra doctrina por la ignorancia y la corrupción, vamos sin miedo contra el pecado, somos de Cristo, el Rey de amor. Sigue adelante, evangelista, sin preocuparte de Satanás. Lleva el mensaje del Evangelio y vida eterna recibirás. Triste la vida de los que ignoran el Evangelio de salvación. Sus almas sufren, sus ojos lloran porque desprecian al Salvador. Nuestro estandarte flamea el viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Nuestro estandarte flamea el viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Adiós amigos, adiós hermanos, ustedes quedan en oración. Yo voy en busca de almas perdidas para traerlas al Salvador. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Muy, pero muy buen mediodía, querida audiencia. Aquí estamos en este domingo 27 de octubre del 2024 para compartir 2 horas con las mejores alabanzas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espero que podamos compartir con ustedes y poniendo su fe y su confianza en nuestro Señor y Salvador. Hoy estoy también con la visita de estos queridos hermanos que ya el sábado pasado estuvo compartiendo con nosotros. Así que está en los controles el Pichi Medina. Y nos está visitando y acompañando en este programa el pastor René Sotelo y su esposa Reyes. Así que mi esposa Ulmita La Cruz Castillo de Fontana, todos bajo la dirección del Espíritu Santo. Así que vamos a tratar de hacer un programa con las mejores alabanzas. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios que estos queridos hermanos van a estar compartiendo este día. Así que le doy la oportunidad ya al siervo de Dios para que esté saludando a la audiencia y luego lo estará haciendo su esposa también. Bueno, queridos bienvenidos. Oyentes, agradecemos a Dios por poder estar con el pastor, ¿no? Es un deleite, digamos, poder estar con él, hombre de mucho tiempo trabajando en la obra de Dios, qué lindo. Y bueno, saludamos a toda la audiencia del programa, ¿no? Y de los que están escuchando, algunos otros tal vez haya en esta hora también. Conocemos un poco algunas personas en el campo, por ahí Cuarta Loma, Rincón de Zarza, todo por ahí tengo conocido que bueno, hoy a lo mejor alguno escucha y ahí le damos el saludo
y bueno, que Dios le esté bendiciendo todo. También acá en Curuzú, en la vivienda 76 vivienda, también está Elizabeth con Palavecino también, que Dios le bendiga a ellos ahí, trabajó un poquito también. Así que agradecido a Dios en esta mañana preciosa y damos gracias al pastor y a su esposa que están aquí. Amén. Hermana Reyes. Bueno, yo saludo con la paz del Señor a todos los hermanos que están sintonizando, también la audiencia, ¿no? Aquellas personas que siempre están escuchando Radio Guaraní, ¿no? Bueno, les saludamos con la bendita paz del Señor en esta mañana gloriosa. Qué precioso, ¿no? Y usted no apague el receptor, escuche ahí palabra de Dios. A lo mejor Dios va a hablar a tu vida en este día precioso, donde nuestro anhelo, nuestro deseo es de compartir las bendiciones del Señor, ¿no? Las bendiciones que Dios nos da, ¿no? Y bendecir también a usted que está sintonizando la radio. A lo mejor está pasando algún momento difícil en su vida. Y bueno, hoy llegó Jesucristo a tu corazón, así que usted no apague la radio, no cambie, escuche el programa, ¿no? Comparta la palabra de Dios y acepte a Jesús en su corazón y va a ver que va a ser feliz y Dios va a tomar cuenta, ¿no? De todas las luchas que está pasando. Así que bueno, saludo a todos los oyentes, a todos los amigos, ¿no? Los hermanos que siempre están escuchando, ¿no? Qué lindo porque esta radio se escucha lejos, ¿no? Ahí en Cuarta Loma, como decía mi esposo, en Zarza Rincón, ahí escuchábamos todos los días, ¿no? La Radio Guaraní, y la única radio que se escuchaba a veces. Así que mis queridos hermanos, que Dios bendiga y bueno, siga ahí en sintonía de la radio. Y un abrazo a los oyentes ahí de Rincón de Zarza o Zarza Rincón. Sí, sí, así que sí, seguramente que están escuchando algunos, así que el que tenga teléfono puede llamarnos, seguramente que el número del pastor tiene, ¿no? Para alentarnos también, ¿no? Porque si ustedes no están de aquel lado alentando, también a veces uno dice, ¿será que están escuchando o no? Y qué lindo que es, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que usted pueda llamar en esta mañana gloriosa, ¿no? Para que nosotros estamos para apoyarle en oración, para ayudarte a llevar la carga, ¿no? Como dice, así que ya le dejo con el pastor. Amén. Bueno, qué alegría de poder compartir con estos hermanos, ya que 20 años fácil ha de ser que nos conocemos. Sí, hace Cuando años. yo era remisero acá, era el que lo llevaba hasta el Rincón de Zarza, cuando él venía de Buenos Aires a visitar a su mamá que vivía ahí. Así que mire los años que hace que nos conocemos, y acá Dios nos trajo a este lugar para que hoy podamos compartir las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Vamos a escuchar para comenzar este programa 2 temas que están a cargo del grupo Estrella de Belén. Este grupo musical lo dirigía el pastor René Sotelo en Buenos Aires, así que quedaron las grabaciones, los recuerdos, y lo vamos a compartir. Tenemos 2 temas que nuestro operador pondrá en el aire. La trompeta está sonando, ya los cielos se han abierto, y desde los 4 vientos se escucha la voz de Dios. Es Jesús glorificado que desciende victorioso, trayéndome como premio el preciado galardón. Oí la fina trompeta que anuncia con esplendor la venida del Señor, con fila de serafines, con ángeles querubines que escoltan al Redentor, cantando los aleluya al son del emperador. El Cordero del Señor sobre el trono está sentado, observándolo lavado por la sangre de su amor.
Hoy el coro celeste, cua dulces signos entonan. Mira las bellas coronas de estrella que están brillando. Seguida alabando en esa playa de luz. Que en la ribera mirando está gozando Jesús. Que en la ribera mirando está gozando Jesús. Por haberle anunciado, por haberle obedecido, su palabra era cumplido y me vino a buscar. Oí la fina trompeta, hermanos y siervos de Cristo, que ha llegado ya la hora de su iglesia arrebatar. Oí la fina trompeta que anuncia con esplendor la venida del Señor, con fila de serafines, con ángeles querubines que escoltan al Redentor, cantando los aleluya al son del emperador. El Cordero del Señor sobre el trono está sentado, observando a lo lavado por la sangre de su amor. Hoy el coro celeste, cua dulces signos entonan. Mira las bellas coronas de estrellas que están brillando. Seguida alabando en esa playa de luz. Que en la ribera mirando está gozando Jesús. Que en la ribera mirando está gozando Jesús. Toda la creación, Dios miró la tierra y vio tan solo tu corazón. No vio el pecado ni la flaqueza que había en ti. Él te tomó, Él te limpió y te compró. Pasaste a ser vaso de oro para el Señor, donde derrama para sus hijos la bendición. Pasaste a ser amigo del que está afligido y padre del que nunca lo ha conocido. Siervo de Dios, varón elegido por el Señor. Levanta tus manos, recibe la fuerza que te da tu Dios. Son tantas las luchas queriendo apagar tu corazón, pero nunca olvides que estamos tus hijos rogando por vos. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Y cuando aparezca Jesús, el príncipe de los pastores, recibirás la corona incorruptible de gloria. Piensas a veces, dentro de ti no podré seguir. Cuando contemplas en soledad todo el sufrir, pero recuerda que fiel es quien murió por ti. Pastor amado, juntos lucharemos hasta el fin. Siervo de Dios, varón elegido por el Señor. Levanta tus manos, recibe la fuerza que te da tu Dios. Son tantas las luchas queriendo apagar tu corazón, pero nunca olvides que estamos tus hijos rogando por vos. Siervo de Dios, varón elegido por el Señor. Levanta tus manos, recibe la fuerza que te da tu Dios. Son tantas las luchas queriendo apagar tu corazón, pero nunca olvides que estamos tus hijos rogando por vos.
Así estuvimos escuchando estos dos preciosos temas del conjunto que dirigía nuestro hermano pastor René Sotelo allá en Buenos Aires, el tiempo que él tuvo su iglesia en aquel lugar. Bueno, vamos a seguir con dos temas musicales más que están a cargo de Polo Negrete, que le quiero saludar a estos oyentes fieles ahí del barrio, barrio centro todavía viene a ser, Carmen Benítez y su esposo Franquito. También para nuestro diácono Luis Antonio Vasconcel, su hijo Brian y su nuera Rocío y Tati Leiva y sus niños. También para sus papás, que aunque creo que no están en la zona, pero bueno, para María Teresa, su mamá, Félix Vasconcel, su papá, y también la tenemos Angelita Panoso acá. Bueno, nuestro saludo para Elma Aguirre, Rubén Torre. También quiero saludarle a Teresa López, otra fiel oyente acá de la zona de la Cuarta. Y nuestro saludo allá a la zona de Bonplan, donde nos está escuchando don José Saldaña y su esposa Elida Miño. También quiero saludarle a su hija Silvana Saldaña, que están escuchando en aquel lugar. Y también para su hija Silvia Saldaña, su esposo Guillermo Osvaldo Martínez, sus hijos Jeremías y Somara. Bueno, así vamos a estar saludándole a todos nuestros oyentes. Y perdón aquel que nos olvidamos, porque es humano también olvidarse. Que Dios bendiga a todos nuestros oyentes. Polo Negrete, el pueblo de Dios y Canaá de Galilea. Pasa el día orando, pasa el día cantando, pasa el día predicando. Este es el testimonio del pueblo de Dios. Pasa el día orando, pasa el día cantando, pasa el día predicando. Este es el testimonio del pueblo de Dios. Muy de mañana busca a Dios en oración. En el trabajo siempre está en comunión. Por donde pasa va cantando y predicando, porque de Dios en todo es la inspiración. Por donde pasa va cantando y predicando, porque de Dios en todo es la inspiración. Pasa el día orando, pasa el día cantando, pasa el día predicando. Este es el testimonio del pueblo de Dios. Pasa el día orando, pasa el día cantando, pasa el día predicando. Este es el testimonio del pueblo de Dios. Llega el domingo, va al culto matinal, después retorna a la escuela dominical. Habla en las plazas y hace visitación,
Vuelve a la iglesia a oír la voz de Dios. Habla en las plazas y hace visitación. Vuelve a la iglesia a oír la voz de Dios. Pasa el día orando, pasa el día cantando, pasa el día predicando. Este es el testimonio del pueblo de Dios. Pasa el día orando, pasa el día cantando, pasa el día predicando. Este es el testimonio del pueblo de Dios. En la Biblia está escrito, en el Nuevo Testamento, que en Cana de Galilea Jesús fue a un casamiento, transformó el agua en vino, dio a todos de beber, mostrando así su gloria, su virtud y su poder. Porque Cristo tiene poder, Cristo tiene poder, Cristo tiene poder, aleluya, tiene poder. Cristo tiene poder, Cristo tiene poder. Jesucristo es poderoso, Jesucristo tiene poder. Curó en Galilea, curó en Samaria, salvó a la samaritana en el pozo de Jacob. En Capernaum milagros fue a hacer, curó con su palabra 10 leprosos de una vez. Porque Cristo tiene poder, Cristo tiene poder, Cristo tiene poder, aleluya, tiene poder. Cristo tiene poder, Cristo tiene poder. Jesucristo es poderoso, Jesucristo tiene poder. En la ciudad de Naín estaba una viuda llorando, su hijo iba al sepulcro y el pueblo lamentando. Jesús paró el entierro y así alzó la voz. Jesús llamó al muerto y al muerto levantó. Porque Cristo tiene poder, Cristo tiene poder, Cristo tiene poder, aleluya, tiene poder. Cristo tiene poder, Cristo tiene poder. Jesucristo es poderoso, Jesucristo tiene poder. Cristo tiene poder, Cristo tiene poder, Cristo tiene poder, aleluya, tiene poder. Cristo tiene poder. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Ninguno va al Padre si no es por Jesús. Si busca descanso, te ofrece sus brazos. Él es el eterno, el principio y el fin. Él es el agua para quien está sediento. Bueno, vamos a continuar en el programa. Y bueno, vamos a
Antes de continuar saludándole a todos nuestros oyentes, nuestro estimadísimo pastor René Sotelo va a traer una palabrita para ustedes. Luego estará o va a traer usted, hermano. Sí, yo vengo. Bueno, la hermana Reyes, que es la esposa del pastor René, va a traer una palabra. Estén atentos porque Dios quiere siempre hablar a nuestras vidas. Así que Dios va a hablar a tu vida en este día. Así que adelante, hermano. Bueno, seguimos, ¿no?, escuchando preciosa alabanza, y también quisiera compartir un salmo, ¿no?, un salmo muy conocido con cada uno de ustedes que están ahí del otro lado, ¿no?, esperando que Dios va a bendecir su vida. El Salmo 34, el 4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Es una palabra preciosa, mis queridos hermanos, porque Él, ¿no?, todos aquellos que conocen a Cristo, los que aceptaron a Cristo en su corazón, Dios los ha libertado y los ha sacado de cuánto, ¿no?, como decía acá el salmista David, que Él les sacó del pozo, ¿no?, del lobo cenagoso, dice, y cuánto, mi querido hermano, lo libró de sus temores. Y hoy en día lo que el enemigo en nuestra alma que está usando el temor a cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en estos últimos tiempos y el diablo se adelanta, ¿no?, a poner temor en la vida de los cristianos. Incluso, mis queridos hermanos que están en la iglesia tienen temor. ¿Por qué? Porque no entrega completamente su vida a Cristo para que lo guarden, ¿no? Y nosotros dice que en los últimos tiempos estamos en los últimos tiempos, los tiempos peligrosos. Y que es real, mis queridos hermanos, porque la palabra de Dios se está cumpliendo, ¿no? Y acá el salmista decía, ¿no?, que busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, ¿no? Qué preciosa palabra, mis queridos hermanos, porque nosotros estando en tinieblas, nosotros no veíamos que había una luz, que había alguien que podía bendecirnos, que podían apartarnos de cuántos sufrimientos, ¿no? Así que, mis queridos hermanos, Él nos libró de todos nuestros temores. Él puso nuestros pies al firme, mis queridos hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos confiar plenamente que hay un Dios de poder, que hay un Dios que todo lo puede, ¿no? Yo doy gracias al Señor porque nunca Jesucristo nos falló, siempre estaba. Nosotros quizás fallamos, mis queridos hermanos, como ser humano, pero quiero decirle que Jesucristo no falló. Él está siempre atento a nuestro clamor, a nuestras necesidades. Así que si usted a lo mejor está pasando por algún problema en este momento, quiero decirle que Jesucristo está ahí, está al lado suyo, porque Él ha prometido, ¿no?, que Él estaría con nosotros todos los días de su vida. ¿Cómo no estar, mis queridos hermanos, confiando en este Dios de poder, ¿no? Este Dios que nos guarda de todo peligro. Y nos da, mis queridos hermanos, esa vida eterna, ¿no? Nos da ese gozo, esa alegría en nuestro corazón. Yo agradezco al Señor por tantas obras maravillosas que ha hecho en mi vida, en la vida de mi esposo, mis queridos hermanos. Hace más o menos 3-4 años que él había caído enfermo, ¿no? Y nadie sabía qué es lo que tenía, ni los doctores no sabían. Y bueno, estábamos ahí internados, ¿no? Y un día me dice la doctora, mire, dice, a Sotelo le vamos a llevar que le haga los últimos estudios, porque ya le hicimos de todo, no encontramos nada. Todos los días tenía que ir a esperar, ¿no?, el informe, y me decía, no sabemos qué tiene. Y don Sotelo, hay que esperar. Y me dice que tiene que ir, dice, a Corrientes a hacerse un estudio. Y él decía, no, yo no quiero ir a Corrientes. Y bueno, después la doctora me dice, viene el doctor acá en el Sanatorio Curuzú, ahí le va a hacer el estudio. Y yo digo, bueno, le digo a la doctora, está bien, doctora, le llevo a las 11, dice, y después me dice, llévenlo a su casa, porque ya acá no podemos hacer nada. Llévenlo a su casa, dice, llévenlo al campo, dice. Y bueno, dice, prepárense, porque no sé si va a aguantar 3 días don Sotelo. Me dice así, ¿no? Y yo miraba, pero estaba de último ya mi esposo, no. Y salgo afuera y digo,
bueno, no sé, no sabía qué decir ahí en ese momento, ¿no? Porque yo estaba sola, pero estaba Cristo en mi lado. Y a veces cuando pasamos un momento difícil decimos, ¿y quién? Nadie está conmigo, pero Jesucristo está ahí, mis queridos hermanos, para extenderse una mano, para que nosotros, mis queridos hermanos, podamos ver que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que todo lo puede. Y bueno, yo después vine, le traje, le hizo los estudios y me dice, venga dentro de 8 días a ver esos estudios. Y él me decía, vamos al campo. Y yo decía, ¿cómo te voy a llevar al campo si yo no puedo aliviar con vos? Acá por lo menos está mi yerno y mi hija, y allá ¿quién va a ser, mis queridos hermanos? Porque él no podía estar sentado, tenía que, para vestirle, sostenerle, porque él no podía, no tenía ni una fuerza. Y bueno, mis queridos hermanos, nos fuimos al campo y yo seguía ahí, mis queridos hermanos, luchando y pedía a Dios, no a los hermanos que estaban ahí congregados, le decía, vamos a orar por René, vamos a orar por René. Yo me iba a las reuniones, le dejaba solo ahí en la cama, me iba ahí y oraba, ¿no? Y le decía, vamos a orar. Y un día escuché una voz tan fuerte, me dice, ¿y vos no podés orar? Y cuando me dijo eso, mis queridos hermanos, sentí algo que traspasó mi mente, mi corazón, todo, me puse a temblar. Y le digo a mi esposo, René, le digo, ahora esta noche, le digo, vamos a orar, ahora vamos a orar. Y empezamos a orar, mis queridos hermanos, pero era algo tan especial. Se sentía la presencia de Dios, se sentían los ángeles de Dios, mis queridos hermanos, ahí obrando en el corazón, en el cuerpo de Él, ¿no? Y doy gracias al Señor porque después de esa oración Dios empezó a obrar cada día más, mis queridos hermanos. Y doy gracias a Dios porque Él está acá, ¿no? Amén. Y después fuimos a la doctora y la doctora cuando le vio, dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá, Sotelo? ¿Qué pasó? Y bueno, y ahí le dijimos, ¿no? Que Dios hizo la obra, que Jesucristo nos dio una oportunidad más para que sigamos trabajando en su obra, ¿no? Y yo por eso doy gracias a Dios, ¿no? Porque este Dios es tan grande, tan poderoso, solamente depende que nosotros podamos creerle con todo nuestro corazón, ¿no? Y Él va a hacer cosas preciosas, cosas maravillosas, ¿no? Y sobre todo eso, mis queridos hermanos, poder sentir, ¿no? El gozo de la salvación, poder sentir el Espíritu Santo que pueda guiar la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Así que eso yo quisiera compartir con cada uno de los hermanos, quizá hermanos están escuchando, ¿no? Y está pasando un momento difícil. Quiero decirle que Jesucristo está a su lado para sacarte del pozo cenagoso, dice la palabra, ¿no? Para reprender todo temor de su vida. Y usted va a ser una criatura nueva. Doy gracias al Señor, mis queridos hermanos, porque Dios está haciendo obra preciosa. Anoche tuvimos una reunión maravillosa donde se entregaron 2 almas, ¿no? 2 almas necesitadas. Y qué lindo, mis queridos hermanos, porque Dios está siempre para bendecirnos, para ayudar a las personas, ¿no? Así que yo comparto esta palabra y este testimonio con cada uno de ustedes. A lo mejor está pasando algún momento difícil y a lo mejor usted no conoce a Cristo. Y quiero decirle que solamente usted puede estar llamando acá en esta mañana para que nosotros podamos estar ayudándole en oración y Dios es el que va a hacer la obra. Así que eso es lo que yo quería compartir con cada uno de los oyentes, con acá también con el pastor. Agradecemos por esta oportunidad que nos da, ¿no? El pastor acá para compartir la palabra de Dios. Así que Dios le bendiga, hermano pastor. Amén. Qué hermoso testimonio. Yo fui uno de los que estuve en el hospital visitándolo al hermano Sotelo cuando él estuvo internado ahí, que muy, muy mal estaba. Pero ahora está acá junto conmigo, con su esposa. Y bueno, ya en un ratito estará trayendo él también una palabra. Yo los invito, esta tarde vamos a compartir un culto ahí en Irastorza 570, así que si usted quiere acercarse a ese lugar a partir de las 18:30 horas, vamos a estar junto al pastor René y su esposa
Vamos a compartir un culto como siempre de sanidad y milagro. Y bueno, tenés la oportunidad de aceptar a Jesucristo si todavía no lo has aceptado en tu corazón. Los esperamos con nuestros brazos abiertos y vamos a estar orando por un grupo de personas. Estuve hablando esta mañana con Lilo Ruiz Díaz, un hombre que tiene un grupo de chamamé allá en Tatacuá, Corrientes. Un hombre que ha sido muy zamarreado por Satanás. Tiene problemas con sus 2 hijos y su esposa. Pero ya hace un mes que se los entregamos a Dios y estamos pidiendo a Dios que haga la obra. Y hoy inmensa la alegría de este hombre de ver la mejoría en Raúl Ernesto Ruiz Díaz y Ricardo Isabelino Ruiz Díaz, que son sus hijos. También de su esposa María Clementina Cantero, que ya lleva como 2 o 3 operaciones de cáncer de mama, que en este momento ella se encuentra bien. Y bueno, así damos gracias a Dios que sabemos que nosotros pedimos y Él nos responde. Así que, bueno, al que quiera acercarse esta tarde, 18:30 horas, y las Torza 570, bien atrás de la terminal de ómnibus. Bueno, vamos a ir con 2 temas musicales que están a cargo de este grupo misionero, Hugo y Angélica. Y estos temas se titulan Dirige mi barco y creyente lleno del poder. Bueno, esto lo vamos a estar dedicándoselo a estos oyentes fieles del programa, como es nuestro hermano Julio Argentino Montiel, María Inés Salinas, su esposa. También para María Laura Fernández, allá en la zona de Perugorría. Para Salvador Sánchez y Vanessa Almirón y su familia, de la zona de Pairirí. Tantos oyentes, tantos amigos, que a veces algunos se nos pasa por alto, pero es nuestro deseo, nuestra intención de poder saludarlos a todos, estrecharlos en un abrazo acá a la distancia, y siempre sepan que estamos orando, pidiendo por cada uno de los que escuchan este programa. Bueno, mi saludo a Pablo Alfonso y Elsa Villanueva y María Batalla, todos oyentes de la zona del Yaguarí. Dios bendiga a esta familia. Para Néstor Villanueva y Luciana Ojeda, que nos escuchan allá en la zona de Bonplan. Bueno, también nos está escuchando Dora Elma Martín en la zona de San Gustavo, allá en Entre Ríos. Y también el saludo para estos oyentes de San Jaime de la Frontera en Entre Ríos. Para Soledad Jaime, para Mauricio Rodríguez, su esposo, y su mamá Andrea Ruiz. Dios los esté bendiciendo en esta hora.
también a Juan Cardoso, acá en el barrio porteño, Juan Carlos Abraham y todos los que nos escuchan ahí en Cazadores Correntinos. ¿Alguien quiere comunicarse con nosotros? Estamos en el 3774 6321 77. Vamos entonces con Hugo y Angélica. Dirige mi barco y creyente lleno del poder. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Si el Señor no estuviere conmigo, mi barco no tiene seguridad. Si el Salvador no estuviere conmigo, en turbias aguas voy a naufragar. Señor Jesús, dirige mi barco, al rumbo cierto lleva mi vida. Ya descubrí que sin tu ayuda ya no soy más que un barco destruido. Ya descubrí que sin tu ayuda ya no soy más que un barco destruido. Leí en la Biblia que un cierto día gran tempestad en el mar levantó, y los discípulos llamando a Cristo, por su palabra el mar se calmó. Señor Jesús, dirige mi barco, al rumbo cierto lleva mi vida. Ya descubrí que sin tu ayuda ya no soy más que un barco destruido. Ya descubrí que sin tu ayuda ya no soy más que un barco destruido. El mar de vida encubre misterios, solo Jesús conoce el peligro. Por eso nunca viajamos sin Cristo, llevamos, Él es nuestro gran amigo. Señor Jesús, dirige mi barco, al rumbo cierto lleva mi vida. Ya descubrí que sin tu ayuda ya no soy más que un barco destruido. Ya descubrí que sin tu ayuda ya no soy más que un barco destruido. El mar de vida encubre misterios, solo Jesús conoce el peligro. Por eso nunca viajamos sin Cristo, llevamos a Él, es nuestro gran amigo. Señor Jesús, dirige mi barco, al rumbo cierto lleva mi vida. Ya descubrí que sin tu ayuda ya no soy más que un barco destruido. Ya descubrí que sin tu ayuda ya no soy más que un barco destruido.
la tentación. Él no teme, no. En esa hora tan difícil, Él dobla su rodilla en tierra y clama a Dios en oración. El creyente lleno de poder no teme nada ni a la muerte. Él sabe que puede vencer. Confía en Dios que es más fuerte. En todo Él es victorioso. También a todos sabe comprender. El cielo se abre, la tierra tiembla, el diablo sale avergonzado. En donde llega un hombre de oración. Está gozoso, Él incentiva a los demás que sean siempre temerosos. Él no difama a su hermano, por mayor que sea su mal. Él en vez de difamar, Señor, bendiga tu lado de el creyente lleno de poder no teme nada ni a la muerte. Él sabe que puede vencer. Confía en Dios que es más fuerte. En todo Él es victorioso. También a todos sabe comprender. El cielo se abre, la tierra tiembla, el diablo sale avergonzado. En donde llega un hombre de oración. El cielo se abre, la tierra tiembla, el diablo sale avergonzado. En donde llega un hombre de poder. Bueno, así seguimos en el programa. Ya estamos llegando al final de una hora. ¿Cómo pasan los minutos, no? Y quiero dedicarle un tema de Rubén Chamorro para este querido hermano que está a cargo de una obra cristiana ahí en Mercedes, Ramón Mesa. Me pedía que le dedicara este tema especialmente a su esposa Aida Godoy, que ayer estuvo cumpliendo años. Así que para la hermana Aida va a estar Rubén Chamorro. También le queremos saludar a su cuñada Patricia. También para la hija de nuestro hermano Ramón Mesa, Valentina, para Amalia y Xiomara, también son parte del grupo familiar de nuestro hermano. Así que toda la bendición de Dios para ellos y el tema de Rubén Chamorro.
ganó la batalla, terminando en la cruz del Calvario. El que leó sin cuartel y sin arma, por defensa llevó su palabra. Valeroso siempre fue adelante y al rival nunca le dio la espalda, coronándose rey de los reyes en aquella gloriosa mañana. Cuando niño fue muy admirado y de grande también respetado, con dominio reprende a los vientos y a su voz se detienen los males. No le teme ni a la misma muerte, sean dominios o sean potestades. En los montes pasaban las noches y a su pueblo lo vieron llorando. Fue deseado de todo lo bueno, fue el azote de todos los males. Dijo Juan el apóstol amado, refiriéndose en su comentario, que ni en todos los libros del mundo se podrían descifrar su pasado, porque muchos fueron las hazañas de aquel joven revolucionario. Cuando niño fue muy admirado y de grande también respetado, con dominio reprende a los vientos y a su voz se detienen los males. No le temen ni a la misma muerte, sean dominios o sean potestades. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre, Monte Caseros. Más de 6 millones de pesos en premios. Concursos de pesca, almuerzo show, entrega de premios, sorteos para todos los equipos. Premio Río Limpio. Inscripción por equipo 90.000 pesos. Por informes, escribinos a info.turismomc@gmail.com o llamanos al 3775 4696 92. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre en Monte Caseros. Invita Turismo de Monte Caseros. Organiza Municipalidad de Monte Caseros con todo el apoyo del gobierno provincial. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto
toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú, Cuatiá. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Curuzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Atención personalizada para problemas jurídicos. Turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46. Estudio en calle Sarmiento 1052. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777, Mocoretá, Corrientes. Premix y Expeller de soja granazo. Nutrición animal de alto estándar que potencia el rendimiento de tus rodeos. Solicita asesoramiento para formular tu ración a la medida de tus objetivos. Premix y Expeller de soja granazo con un óptimo y estable nivel de grasa y proteína hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú, Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 34.5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, matrícula provincial 4272, equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal, mensuras para posesión veinteñal, planificación de loteos y amojonamientos, mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, 3774 1540 91 95, Rivadavia 1070, Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa.
Si tenés inconvenientes legales y no sabes cómo resolverlos, no dudes en consultar al Estudio Jurídico Integral del Dr. Joaquín Eugenio Ramírez Torres. Atiende en cuestiones de derecho civil y comercial, familia y sucesiones, accidentes de tránsito, prescripciones adquisitivas, desalojos, marcas y patentes, defensa del consumidor, derecho informático, reclamos a concesionarias por planes de ahorro, amparos de salud, asuntos laborales, despidos, cuestiones penales, constitución y asesoramiento de sociedades y otras ramas del derecho. Encontralo en Castillo 656, en Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Para consultas y turnos, comunicate al teléfono 3794 60 99 99. I know you wanna say, this is the rhythm of the night. Sonido e iluminación profesional, El Desvío. Lleva a su evento una musicalización personalizada para que tanto ustedes como sus invitados pasen un momento inolvidable. Contamos con 20 años de experiencia y equipamiento de primer nivel que avalan nuestro trabajo. Somos un equipo de profesionales que se esfuerzan en ofrecer un servicio a su medida para cualquier tipo de eventos, cumpleaños, casamientos, recepciones, conferencia, festivales, monitoreo para grupos. Contamos con iluminación LED, máquina de humo, bolas espejadas, DJ, animación, para que tu fiesta sea la mejor. Y nos fuimos en una. Aceptamos todos los medios de pago, presupuestos acordes a tu necesidad. Contactate con nosotros a través del 3774 50 35 39. Tu consulta no nos molesta. El Desvío, sonido e iluminación profesional. Y tu fiesta está más que garantizada. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Disfruta ahora también de nuestra línea de sofás, poltronas, accesorios y artículos decorativos. Visítanos en San Martín 947, Curuzú-Cuatiá. También búscanos en Facebook, Dorotea Muebles. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Curuzú-Cuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Estancia San Baltasar. Viví lo natural. Casa de campo totalmente equipada. Capacidad hasta 10 personas. Ideal para todo tipo de eventos. Quincho completo. Cancha de fútbol. Pileta. Paseos en kayak a orillas del río Mocoretá. Ubicada a 20 kilómetros de Curuzú por ruta 126. Consultas 03774 63 56 31 o al 50 16 99. Instagram y Facebook. Estancia San Baltasar. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 13 minutos. Temperatura 26 grados. Humedad 83%. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Bueno, aquí ya estamos en la hora final. Vamos a escuchar otro tema musical para luego estar dándole la oportunidad al pastor René, que va a traer una palabra de Dios. Así que vamos a escuchar un tema de Lito Acuña que se titula Te busqué
por todos lados. Y le vamos a saludar a estas oyentes, fieles oyentes allá en Goya, donde nos escucha Antonia Ortiz. Bendiciones para la hermana Antonia. También para Antonia Aguirre y su mamá Rufina en Chavarría Corrientes. También a José Ponce, nuestro bobinador oficial aquí de Curuzú, Cuatiá. Toda la bendición de Dios para José Ponce, para Estanislao Fernández y Ángela Lescano, zona de Perugorría, Corrientes, ahí donde tantos oyentes están sintonizando este programa. Así, también quiero saludarle a Rosa Fernández, a Vicente Miranda padre, también a Vicente Miranda hijo, allá en Estancia Pairirí, zona de Tunita, al Tata Aguirre y Soledad Fernández, oyentes aquí de Curuzú, Cuatiá, a Norma Monzón, a Elías Barriento, Humberto Barriento, son de zona de la Cuarta. También para estos oyentes que siempre nos están sintonizando, el saludo para Francisco Vaz en Perugorría, a Martín Fleita, a Juan Carlos Martínez, que es parte de la iglesia del pastor Antonio Sotelo, para él, para Carmen Maciel y su familia. Bendiciones para ellos. También quiero saludarle a otra fiel oyente del barrio Centenario, Gladys Acuña y su familia. Que Dios le esté bendiciendo. A David Romero y Romina Zanardi de Perugorría. Y también para Rosa Valentina Cantero y Ramón Andrés Sara, que son oyentes de la zona de Bonpla. Vamos entonces con Lito Acuña. Te busqué por todos lados. Por todos lados y no te pude encontrar. Te busqué en los vicios, solo me dieron dolor. Te busqué en los placeres, tampoco estabas ahí. Te busqué en la amistades, tristeza solo encontré. Felicidad, solo en Jesús encontré. Felicidad y el verdadero amor, solo en Jesús encontré. Felicidad, solo en Jesús encontré. Felicidad y el verdadero amor, solo en Jesús encontré. Por todos lados y no te pude encontrar. Te busqué en los vicios, solo me dieron dolor. Te busqué
busquen los placeres, tampoco estabas ahí. Te busquen las amistades, tristeza solo encontré. Felicidad, solo en Jesús encontré. Felicidad y el verdadero amor, solo en Jesús encontré. Felicidad, solo en Jesús encontré. Felicidad y el verdadero amor, solo en Jesús encontré. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Bueno, ahora le llegó el turno al pastor René Sotelo para que él traiga una palabra a toda la audiencia. Esta tarde vamos a estar compartiendo un culto con él, con la hermana Reyes, y bueno, los esperamos a todos. Y mientras escuchamos su mensaje de hoy. Bueno, queridos oyentes, vamos a leer la palabra de Dios y hablar un poquito. Y cuando quiere escuchar más palabra de Dios, ahí en la iglesia del pastor, ahí más va a ver. 570. Exactamente. Bueno, vamos a leer Lucas, libro de San Lucas, el capítulo 5. Vamos a estar leyendo en este lindo mediodía o tarde ya, porque pasado las 12, ya son las 1, ya es tarde, estamos en la tarde. Bueno, dice así, el capítulo 5 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban su redén, y entrando en una de ellas, aquella barca, la cual era de Simón, rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo: Simón, boga mar adentro y echa vuestra red para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo echado, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese y le ayudase, y vinieron y llenaron ambas barcas de manera que se hundía. Bueno, bastante largo el texto que leí, pero ahí había gente, mucha gente. Algunos estarían, bañándose, otro estaría mirando, pescando con anzuelo y cuantas cosas. Pero también Jesús estaba por ahí, andaba. Y qué lindo, acá en primer término podemos ver nosotros que había 2 barcas. Ambas barcas tenía gente experta para la pesca. La primera, la de Simón, y la otra también, tenía hombres preparados para pescar, pero resulta que en la noche no pescaron nada, y no era con un anzuelito, era con unas redes. Entonces nosotros podemos ver aquí, una vez que el Señor entró en esa barca que estaba Simón, que luego el Señor le cambió el nombre y le llamó Pedro, pero hasta ahí se llamaba Simón, entró y le dijo que apartase un poco de tierra, porque dice que la gente se agolpaban para escuchar la palabra de Dios, venían y tenían una sed de escucharle al Señor.
Y entonces, para que no la apretasen tanto, se encimen tanto, subió en esa barca y corrió un poquito, y de ahí comenzó el Señor sentadito, estaba ahí predicando, a esa gente, y seguramente haciendo milagros, ya tocando ahí, ¿no es cierto?, sanando y cuántas cosas ahí, pero cuando luego que terminó el mensaje, él le dijo a Simón que boga mar adentro para pescar. Entonces el Señor estaba por dar una bendición tremenda para ellos, pero lo lindo es esto. Si usted nunca aceptó a Jesús, es como que usted está en este otro barco que no estaba Simón. ¿Vio? Porque ellos podían haber pescado también, si eran expertos. No pescaron nada tampoco. Pero el Señor, como es bueno, una vez que Él bendijo a Pedro, a Simón, digamos, alcanzaba para todo ello, para comer la familia de Simón, la familia de los compañeros y todo eso, y hasta habrán vendido un poco porque eran muchas, la gran cantidad de peces que el Señor le dio a Pedro como para que tenga para sus compañeros también, porque ambas barcas trabajaron toda la noche sin poder hallar nada. Pero qué diferencia hay, ¿no es cierto?, en ese barco que subió Jesús. Ahí está la diferencia. En el otro no estaba Jesús. Pero estaba la misericordia de Dios igual. Mire, dice que no podían ni sacar todos los peces, ¿ya? Y entonces llamaron, venga usted también, vengan. Y ahí llenaron ambas barcas. Ahí se ve la diferencia que hay, ¿no? Con uno y otro, como les digo, ambos eran... Y hoy en día hay mucha gente que está en ese barco que no está Jesús. Pero si usted logra darle lugar al Señor en su corazón, es como Pedro le dio lugar, que no le dijo al Señor, bueno, voy a usar tu barco y ahora después te voy a recompensar. No le dijo nada, le dijo apartar un poco de la tierra este barco. Y ahí comenzó el Señor a dar el mensaje glorioso, ¿no es cierto? Qué lindo que es esta parte, no solamente que es por los pescados, sino que tenía otra cosa más hermosa, que era tratar de sacar a Pedro de ahí. Él no le necesitaba a Pedro que ande pescando, ni que ande ahí Él le necesitaba para otra cosa. Cuando Pedro se dio cuenta que las cosas no eran tan sencillo, ¿no? Porque la pesca era tan grande, nunca ocurrió eso a ellos. Nunca ocurrió que hubiera tantos peces grandes y cantidades enormes. Pero como la hora no está avanzando, si quiere, a la tarde le vamos a explicar más. Ahora a las 18:30 en Irastorza con el pastor, porque 570 vio que tantos textos estos que están acá, que bueno, como les digo, solamente podemos preguntarle, ¿en qué barca está usted? ¿En la barca de los expertos que no está Jesús, o está en la barca que está Jesús? Si está en la barca que está Jesús, bueno, eso está bueno. Pero si usted todavía no entró en su corazón Jesús, hoy es el día. Puede estar, ¿no es cierto?, aceptando en su corazón de su casa, o mejor ir a la iglesia a escuchar. Que Dios le bendiga y muchas gracias por la oportunidad. Amén. Gracias, pastor, por su palabra. Voy a saludarle a Teresa Miranda y Ramón Gauna, allá en San José del Espinillo. Que Dios le esté bendiciendo a esta querida familia, y Tati Riquelme, Ramón Lescano. También a su hija Viviana y toda su familia. También a Juan Carlos Lescano,
todo oyente de la zona de Basual. Lito Acuña, oh mi Biblia. Biblia divina y santa, sin ti yo no podría vivir en este mundo, el mal siempre venciendo. Me siento insuficiente, rodeado de flaqueza, tan solo tu palabra me están fortaleciendo. Pude creer en ti, Biblia preciosa, tú eres la palabra de nuestro eterno Dios. Ahora sé que todos mis pecados allá en el Calvario Jesús me perdonó. Contigo me son fácil las pruebas y las luchas, en hora de amargura el más tarde vendrá. Tú eres siempre mi amparo, mi guía y mi consuelo, porque me ha enseñado a velar y a orar. Pude creer en ti, Biblia preciosa, tú eres la palabra de nuestro eterno Dios. Ahora sé que todos mis pecados allá en el Calvario Jesús me perdonó. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños. Y esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 40 10 42 40 11. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. Idavo, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, cumple 20 años de presencia en el mercado. Nuestra trayectoria avala la calidad de los productos desarrollados, altamente palatables y de excelente comportamiento en las bateas, cumpliendo con todos los controles y normas sanitarias y de seguridad vigentes. Planta industrial y oficinas en Ruta Provincial 126 y Tarragorros, Curuzucuatiá, Corrientes. Teléfono 03774 1563 7841 1563 7842. Mail idavo.srl@gmail.com. Idavo, 20 años haciendo suplementos minerales.
Correo Rural. Señor productor ganadero, la Fucosa informa que el 14 de octubre inicia la segunda campaña de vacunación contra la fiebre aftosa 2024. Se vacunará todo el stock menos las categorías vacas y toros. La misma finalizará el 14 de diciembre. Precio de la vacuna por animal, 1.815 pesos de contado hasta 30 días de la fecha de vacunación y 1.906 pesos a crédito hasta 60 días. Incluye costo operativo y precio de la dosis. Además, se deberán vacunar contra brucelosis las terneras de 3 a 8 meses de edad. El costo de la dosis es de 957 pesos con 65. Aconsejamos programar con tiempo su vacunación. Más información en nuestras delegaciones en toda la provincia o a través del WhatsApp 3773 44 23 33. Fucosa, somos los productores. Horacio Rodríguez Egaña invita a su 47º remate por internet que tendrá lugar en el Quincho Corriendale de la Sociedad Rural de Guruzucuatiá el día viernes 8 de noviembre a las 17 horas. Se reciben consignaciones. Informes 03774 467 282. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 422573 422068. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 402108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 13, 37 minutos. Temperatura 26 grados. Humedad 83%. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Bueno, así ya estamos en la última media hora. Reitero la invitación para esta tarde. Vamos a estar compartiendo con el pastor René Sotelo, con la hermana Reyes, ahí en Astorza 570, así que los esperamos. Dios va a hacer una obra en tu vida. Querés aceptar a Jesucristo, lo vas a poder hacer. Y bueno, quiero enviarle un saludo a esta oyente también que siempre nos sintoniza allá en San José del Portillo. Teresa Miranda, Ramón Gauna, sus hijos Victoria y Francisco. Bueno, esa a Lourdes Sosa, su hija Tania.
También le vamos a saludar a Claudia Cerdán, Antonio Monzón, su hija Chelén. Bueno, así es lo que vino a nuestra mente, pero para todos los que están sintonizando este programa, de todo corazón le dedicamos estos dos temas a cargo de Tupanoy. Alegría festivalera y fuerza y adelante. Camba, cantemos, la fiesta ya ha comenzado. Un canto chamamecero, que Dios nos está escuchando. Vamos a demostrarle a todos qué bueno que es ser cristiano y darle a la tardecita sin pizca de estar mamao. Y darle a la tardecita sin pizca de estar mamao. Si vas para Alvear Corrientes, fíjate que mis hermanos extrañan esas guitarras con rondas de mate amargo. Algún día nos veremos en un fogón estreñero, desgranando serenatas con cantos del Dios eterno. Desgranando serenatas con cantos del Dios eterno. Como en una fiesta, chamamecera desborda mi alma en un zapucay. Es una alegría tan duradera como la fibra del carandá. Métale, compadre, a la verdulera, que como Cristo ninguno hay, que ya falta poco para la frontera, rumbo a Ribera del Uruguay. Antes era triste como tapera, hoy mi alma espera al Señor, verás. Amigo, te estoy diciendo que el Espíritu Divino aquí ya se está moviendo, sacudiendo tu destino. Mañana tal vez no estemos, seguimos nuestro camino, pero antes con nuestro canto te recomendamos a Cristo. Pero antes con nuestro canto te recomendamos a Cristo. Como en una fiesta, chamamecera desborda mi alma en un zapucay. Es una alegría tan duradera como la fibra del carandá. Métale, compadre, a la verdulera, que como Cristo ninguno hay, que ya falta poco para la frontera, rumbo a Ribera del Uruguay. Antes era triste como tapera, hoy mi alma espera al Señor, verás. Hoy cantando mis canciones, alegrando corazones con estos alegresones de acordeón y embaracá. Aunque vengan prometiendo y después no están cumpliendo, la confianza está en el tata de que nada va a faltar. Fuera la tristeza, viva la alegría, canto todo el día, los males se van. Levántate, hermano, fuerza y adelante, desde el pecho arranque ese zapucay.
Aunque cambien presidentes, diputados, intendentes, este Tata nunca miente, te lo voy a presentar. Ese Tata es el de arriba que nos cuida, que nos mira, que nos da toda salida, siempre nos quiere ayudar. Fuera la tristeza, viva la alegría, canto todo el día, los males se van. Levántate, hermano, fuerza y adelante, desde el pecho arranque ese Zapucay. Si quieres ser de los nuestros, te aseguro que nos cuento que aunque cobren más impuestos, siempre alegre vas a estar. Hace como el Evaristo, aceptar a Jesucristo es la única salida para toda la humanidad. Fuera la tristeza, viva la alegría, canto todo el día, los males se van. Levántate, hermano, fuerza y adelante, desde el pecho arranque ese Zapucay. Bueno, así ya nos estamos aproximando al final de nuestro espacio con la grata visita de estos queridos hermanos, al cual pudimos estar compartiendo este programa. Y esta noche estaremos compartiendo un culto. Quiero leer una palabra en el libro de Santiago 5:13, que siempre la leemos, para que nuestra hermana haga la oración por los pedidos que han llegado a nuestra mesa aquí de trabajo. Que dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, nuestra hermana Reyes va a hacer la oración. Bueno, vamos a estar orando, entonces vamos a orar por los pedidos de oración y bueno, también por los hermanos que están en su hogar. Les invitamos a compartir esa reunión preciosa en esta tarde con el pastor ahí en su iglesia, ¿no? Quizás hace rato que no va usted a la iglesia, pero en esta tarde les invitamos a que usted haga un lugar para ir a recibir bendición del Señor, así que vamos a estar ahí todos juntos, ¿no? Compartiendo la palabra de Dios, compartiendo las bendiciones del Señor con cada uno de ustedes. A lo mejor usted dice, hace rato que no estoy yendo, pero hoy es el día, hoy es el momento que usted pueda llegarse en la casa de Dios. Así que vamos a estar orando. Bendito Dios Padre Todopoderoso, Señor. Te damos gracias, Padre querido, por esta oportunidad que tú nos concedes por estar, Señor, acá en los estudios de esta radio, mi Dios, de compartir tu palabra con tu siervo, con tu sierva, Dios mío, y con cada uno de los oyentes, mi Dios, Padre querido. Gracias, mi Dios, porque te tenemos a ti, Padre querido, tú que conoces todos los corazones, las necesidades, Padre. Te pedimos, mi Dios querido, que tú estés, Señor, obrando en cada corazón, en cada vida, Dios mío. Allí donde hay la necesidad, extienda tu mano de poder, Dios mío, y arranque toda dolencia, todo mal, Padre, para la gloria de tu nombre, mi Dios. Bendecimos esta radio, bendecimos, Señor amado, a todos los hermanos que hacen, Señor, programa acá, Padre querido, y aquellos, Señor amado, que están trabajando en este lugar, Dios mío. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Acompáñanos al regreso a nuestro hogar también, Padre querido, al pastor, a su esposa. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, gracias, amén. Jesús. Gracias, hermana. Gracias, pastor, por esta visita, por compartir juntos este programa.
Así que yo lo voy a invitar al pastor para que se despida de la audiencia y bueno, esperemos que nos sigamos encontrando aquí para llevarle bendición a su hogar, en la zona rural principalmente, donde acá tenemos iglesias por todos lados, pero en la zona rural es más difícil. Por eso que es bueno que a través de esta radio podamos llevar la palabra de Dios, orar por las necesidades, y así que Pastor Sotelo se despide, y a los que van a ir a acompañarnos esta tarde, ahí lo vamos a esperar, ir hasta 570. Muy bien, queridos oyentes, nos estamos despidiendo y nos veremos a lo mejor esta tarde. Haga ese esfuerzo, tal vez a veces no es tan fácil llegar, pero vale la pena hacer ese esfuerzo, porque usted tiene que saber que tiene que llevar esa bendición hermosa que Dios tiene preparado para usted. Y bueno, saludamos a todos los del campo, como decía, ¿no? No nombramos casi a ninguno, porque son bastantes personas que conozco ahí, bueno. Así que Dios le bendiga mucho y bendiga, ¿no es cierto?, la radio, el programa del pastor y en fin, todos los programas, porque la verdad que si Dios permitió que se predique la palabra, es importante. Entonces en esta tarde nos veremos, tal vez nos conocemos con algunos, ojalá que puedan ir algunos, a ver, así les conocemos. Que Dios les bendiga y muchas gracias, pastor. Gracias al pastor René Sotelo por su visita, a la hermana Red. Y las puertas están abiertas siempre el día que quieran acompañarnos aquí y llevar un mensaje de salvación a los lugares más apartados. Con esta radio llegamos a 3 provincias y a 3 naciones, así que cuánta gente nos estarán escuchando allá en la zona rural. Como me decía una vez una hermana, ahí donde nosotros vivimos no hay iglesia, no hay nada. La iglesia es el programa suyo cuando está en Radio Guaraní. Y así a cuántas personas estaremos llegando. Bueno, que Dios los bendiga a todos. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Y el Pichi Medina se va a despedir con el conjunto Emanuel, que va a estar cerrando el programa. Toda la bendición de Dios para ustedes, para el Pichi y también para los hermanos aquí presentes. Bendiciones y hasta el sábado. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Te vengo a decir con mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón.
a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Unámonos codo a codo, vayamos siempre adelante, y si algo quiere tirarnos, juntos nos levantaremos. Unámonos codo a codo, vayamos siempre adelante, y si algo quiere tirarnos, juntos nos levantaremos. Y por la llaga de Jesús miles de enfermos sanan hoy, y con su espíritu y poder miles son libres de verdad. Hoy 1000 parejas tienen paz, Él las unió con su bondad. Hoy alabemos al Señor que nos amó. Unámonos codo a codo, vayamos siempre adelante, y si algo quiere tirarnos, juntos nos levantaremos. Unámonos codo a codo, vayamos siempre adelante, y si algo quiere tirarnos, juntos nos levantaremos. Y por las llagas de Jesús miles de enfermos sanan hoy, y con su espíritu y poder miles son libres de verdad. Hoy 1000 parejas tienen paz, Él las unió con su bondad. Hoy alabemos al Señor que nos amó. Muchas veces he llorado por las altas madrugadas, porque no tenía más consuelo para mi alma, porque no sabía que existía un trino Dios. Cuando conocí a Jesús, mi alma fue consolada. Cuando conocí este gran consolador, que es el Espíritu Santo que el Señor nos prometió, solo Él es que nos consuela en las horas de dolor, y nos venda las heridas con el precio de su amor.
amigo que me escuchas, presta un poco atención. Jesucristo hoy te invita, ven a mí, oh pecador. Aunque todos tus pecados sean rojo al carmesí, con mi sangre inocente yo los voy a emblanquecer. De aquí conocerás este gran consolador, que es el Espíritu Santo que el Señor nos prometió. Solo Él es que nos consuela en las horas de dolor y nos venda las heridas por el precio de su amor. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. Facundo, Isabel la Católica 2283. Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794-874717. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa. BHG suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774-549698. Consultar bases ilegales en bhg.com.ar. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Tornería
Ingeniería Mecánica Pucay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Cursucuatiá, Corrientes. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Cuando se apaga la TV. Aberturas Aluminio Concordia. Ventanas, rejas, puertas de aluminio, puertas de chapa, puertas placas. Envío puerta a puerta a las localidades de Cursucuatiá, Mocoretá, Monte Caseros, Paso de los Libres, Mercedes, Mariano y Loza, Bonplan, Juan Pujol. Pagás al recibir. Atención por vía WhatsApp al 3454 93 88 29. 3454 93 88 29. O en Facebook, Aberturas Aluminio Concordia. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774 63 11 96. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos. Trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos.
HML Construcciones, trabajo de construcción en general. Viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Loca pa' bailar. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774 63 88 61. Omar Motos. Y le voy a dar la voz. Tiene un par de pretendientes. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decir. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 14, 11 minutos. Temperatura 26 grados. Humedad 83%. Cuando escucho un chamamé, siempre me pongo a pensar qué triste sería mi pueblo si no tuviera el consuelo de poder musiquear. Cuando llego a las bailantas, agradezco a Dios que nos dio Ocomarola, Isaco, Bigol, Montiel, Chamorro y el grande Tarragorros. La música que ellos dejaron, mi pueblo suele cantar. Emociones y sentimientos dan vida a los instrumentos y florecen un zapucay. Estás escuchando Con Alma de Chamamé.
Con alma de chamamé. Atardeceres de tibieza veraniega, a orillas del arroyo yo supe caminar, en el monte de espinillos a la vera de tu cauce, con el canto de los pájaros me supe deleitar. Allí entre los montículos de piedras coloradas, bramó enfurecido aquel toro de Cambá, y un concierto melodioso de tiernas acordeonas en la noche de Mercedes te habrá de saludar. ¡Oh, Monte Casero! Lindo pago, chamigo, allá por donde yo pasé. Te brindo este chamamé que nace del corazón, ya que linda la ocasión, olvidarte no podía. Te canto con alegría al compás del diapasón. Allá por Montecaseros, en la costa del río Uruguay, tengo un ranchito florido bajo la sombra del sauceal. Allí cantan los boyeros, las calandrias y el zorzal. Tengo una guaina hermosa y guitarra pa' cantar. No tengo plata, pero tengo tropilla, y en las jineteadas yo soy el mejor. Me gano algún premio y contento vuelvo a mi rancho donde está mi amor.
Cuando voy a las bailantas en mi lindo pangaré, en las ancas lleva mi vaina mientras sigo un chamamé. De alpargatas y de bombacha me gustó siempre vestir, porque soy bien correntino, gente manchaña. Mi vaina me espera con un churrasquito y la dama Juana no suele faltar. Ya de sobremesa le canto unos versos y después juntitos vamos a descansar. Con alma de chamamé. Al cavar mi sepultura en la tierra removida, ya vendrán los tutiaces para hacerme compañía. Y si no viene a carpirlo la dueña de mis amores, y si el abrojo no se seca, no me han de faltar las flores. No tengo por qué afligirme porque es la ley de la vida, que el árbol viejo se seque, total la dejó semilla. Y yo no debo quejarme por lo mucho que he sufrido, que si miro alrededor hay dolores peores que el mío. Si vengo arrastrando el poncho, agárrenla como quiera. Soy criollo y tengo plata, no tomo copas ajenas. A ver, che gringo bolichero, servirle a todos la vuelta, que le tiro por la cara a la gente ay güey que me desprecia. Soy criollo
pa' lo que gusten y tengo plata aquí donde quiera. Lo mismo pa' invocar al más mentado por la que sea. No le tengo miedo a la pora, ni le temo a las agüeras. Si habré corrido fantasma, macheteado por las calderas. Soy criollo trabajador, sirva gringo lo que guste, que si me doy vuelta al cinto, no ha de ser por charamusca. Soy caray choledesma, el que grita y las aguanta. Y tengo ganas de pelear, ha de ser porque tengo plata. Soy criollo pa' lo que gusten y tengo plata aquí donde quiera. Lo mismo pa' invocar al más mentado por la que sea. No le tengo miedo a la pora, ni le temo a las almueras. Si habré corrido fantasma, macheteado por las calderas. Con alma de chamamé. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Facundo, Isabel la Católica, 2283. Bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, frutilla, también limonada, son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor, sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. HML Construcciones, trabajo de construcción en general. Viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. En Montecaseros seguimos avanzando. Moderno y optimizado, el nuevo complejo cultural y deportivo municipal es claro ejemplo de la importancia que esta gestión de gobierno le otorga al bienestar de cada vecino. Un completo espacio de esparcimiento que permite disfrutar la práctica de fútbol reducido, hockey, vóley, newcom y básquet. El lugar ahora cuenta también con un escenario donde se pueden realizar encuentros culturales o clases de gimnasia y baile, además de un buffet para compartir y atesorar buenos momentos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119
o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo, la forma más práctica y económica para suplementar la nutrición de tus rodeos y alcanzar el máximo nivel productivo. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú-Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 34.5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. Este fin de semana, prepárense para la aventura más explosiva del año. Llega Venom 3, el último baile, hasta que la muerte nos separe. En increíble 3D, a las 22 horas, Venom 3 te espera con Tom Hardy. Y vuelve el terror que no te dejará dormir. Sonríe 2 está aquí para hacer que tu peor miedo vuelva a perseguirte. A las 19:30 horas. Y para los más chicos, una promo increíble con Robot Salvaje a las 17:30 horas. Los menores de 13 años pagan solo 2.000 pesos. El cine de la rural siempre es tu mejor salida. BHG tiene un notición. Gracias a una alianza con DirecTV, hoy BHG suma Digo, el servicio de streaming que te permite ver TV en vivo y contenido on demand. Llama ahora al 3774 549698 y suma Digo con la promo bienvenida. 30% de descuento los primeros 6 meses. En Caguazú y Sarmiento está La Ferretería, que te ofrece luz de emergencia Atomlux, estabilizadores de corriente Atomlux y proteja su equipo electrónico. Cocina a leña de hierro fundido, ollas hierro fundido, termotanque a leña, repuestos de farol a querosén, cocina a gas, lavarropa. Tenemos puertas y ventanas de algarrobo, puertas placa, puertas plegables y todo en electricidad, pinturas, bulonería, herrajes, accesorios para baño. Caguazú y Sarmiento. Teléfonos 42 46 47 42 47 95. Buenos Aires, clásica y moderna, con teatros, bares, restaurantes. Buenos Aires tiene historia y te hace vivir muchas más, como los pasajes de San Telmo, andar a caballito por caballito, encontrarte con lo que imaginás y lo que ni te imaginás. Buenos Aires hace que te sobren las anécdotas que vas a poder contar. Buenos Aires siempre te espera. Buenos Aires Ciudad. Mes del afiliado en Previsora del Paraná. Acércate y lleva ese electrodoméstico que tanto buscas y abona con todos los medios de pagos adheridos. Además, te lo llevamos a tu hogar sin cargo. Te esperamos para celebrar el mes del afiliado en Previsora del Paraná. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchados, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta, Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente, Misiones 1540, Villa del Parque. Teléfono 3774 469910. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Los esperamos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 14, 38 minutos. Temperatura 26 grados. Humedad 83%. Al pie de un cerro vecino suena un acordeón correntina.
tocando inmensa llamada serena al pecho la espada, bordada de plata y oro. Un aplauso a Camba Castillo que viene tocando el toro. En el monte renegrido a eso de la oración se escucha ronco el bramido del osco toroñaró. Camba Castillo cantó la imagen de aquel toro, el heroico correntino que su esfuerzo no negó en defensa de este suelo, la tierra donde nació. Entre las sombras siniestras, siniestras del Pujaré, donde despierta el chajá y brama el yaguarete, se oye en la noche un bujido que hace temblar. Es el toroñaro, vive echado en mi soledad. Bu, bu, toro Camba, el coraje te dio el guaraní y por eso sos bravo de más. Bu, bu, toroñaro, por los campos en mi Taragüí, los bravos te los enseñó.
Señor organizador, que en su fiesta no falte el chamamé. Rubén Rodríguez y su conjunto, festivales, bailes, jineteadas, eventos privados, al estilo Tarragó, bien a la altura de la Gramilla. Por contactos 3774 40 31 31 o al Facebook Rubén Rodríguez. Con alma de chamamé. Allá en Saladas Corrientes hay un amigo sin par, representante, buen paisano y le gusta zapatear. Juanqui Benítez, chamigo, en mis versos te quiero mencionar. No es pa' rico, es su dicho, que lo hace bien popular. Señor organizador, que en su fiesta no falte el chamamé. Rubén Rodríguez y su conjunto, festivales, bailes, jineteadas, eventos privados, al estilo Tarragó, bien a la altura de la Gramilla. Por contactos 3774 40 31 31 o al Facebook Rubén Rodríguez. Con alma de chamamé. Con alma de chamamé. Mírame a los ojos y verás que adentro tengo tanto amor que no cabe en mi pecho. Me flechaste el alma y mi corazón palpita y me grita tu nombre, mi amor. Mi corazón es tuyo, tuyo y de nadie más, porque le diste sentido y en cada latido te vuelve a llamar. Mi corazón es tuyo, tuyo, tuyo no más. Sos el amor que a mi vida lleno de alegría y felicidad. Tengo tu imagen grabada
Siento la tibieza de tu boca, vuelvo a ver en lo bello de tus ojos el brillo feliz de las noches luminosas. Yo no sé si es un sueño, fantasía, si es real o me parece una ilusión. Si este amor lo puso Dios entre nosotros, yo tan solo te repito que es tuyo mi corazón. Mírame a los ojos y verás que adentro tengo tanto amor que no cabe en mi pecho. Me flechaste el alma y mi corazón palpita y me grita tu nombre, mi amor. Mi corazón es tuyo, tuyo y de nadie más, porque le diste sentido y en cada latido te vuelve a llamar. Mi corazón es tuyo, tuyo, tuyo no más. Sos el amor que a mi vida llenó de alegría y felicidad. Sos el amor que a mi vida llenó de alegría y felicidad. Señor organizador, que en su fiesta no falte el chamamé. Rubén Rodríguez y su conjunto, festivales, bailes, jineteadas, eventos privados, al estilo Tarragó, bien a la altura de la Gramilla. Por contactos 3774 40 31 31 o al Facebook Rubén Rodríguez. Muchacha campesina de un tiempo ya lejano, tomados de la mano, el campo allá nos vio, entretejiendo sueños, posteando el alambrado, de un tiempo enamorado, que en mí nunca murió. Muchacha campesina, romántica escultura, tu virginal ternura, un día se apagó, porque llegó el invierno, prendió su cruel helada, mató la flor amada, y un día floreció. Ayer pasé de nuevo costeando el alambrado y el puesto abandonado de lejos contemplé, lo vi entristecido, aquel laurel rosado, el patio enmalezado, solitario el timón. Muchacha campesina, romántica escultura, tu virginal ternura, un día se apagó, porque llegó el invierno, prendió su cruel helada, mató la flor amada, que un día floreció. Cazando nutias y capibara, entre guayabos y virarós, he soportado muchas heladas y cortaduras de paja bravas en tus orillas, Guayquiraró. Vil peripecia por la provista, porque el boliche a Montbury, tipo y galleta pero arecoba.
Manta y carpincho y la guaripola ya me remedian para vivir. Allá en Saladas Corrientes hay un amigo sin par, representante, buen paisano y le gusta zapatear. Juanqui Benítez, chamigo, en mis versos te quiero mencionar. No es pa' rico, es su dicho, que lo hace bien popular. Con alma de chamamé. Con alma de chamamé.
Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre, Monte Caseros. Más de 6 millones de pesos en premios. Concursos de pesca, almuerzo show, entrega de premios, sorteos para todos los equipos. Premio Río Limpio. Inscripción por equipo 90.000 pesos. Por informes, escribinos a info.turismomc@gmail.com o llamanos al 3775 4696 92. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre en Monte Caseros. Invita Turismo de Monte Caseros. Organiza Municipalidad de Monte Caseros con todo el apoyo del gobierno provincial. BHG Suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774-549698. Consultar bases ilegales en bhg.com.ar. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco. Pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera a verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta, Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Teléfono 3774-469910. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Los esperamos. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774-42-4628. En Las Heras 888, Cursucuatiá, Corrientes. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774-631196. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a Internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774
42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Agroservicios Santa Catalina, de Ramón Santiago Buenaga, movimiento de suelo, servicios forestales, roturación de suelos y siembra de pasturas. Consultas al 03774 15 40 90 47. Agroservicios Santa Catalina, trabajando para usted con el compromiso y seriedad de brindar siempre lo mejor. En Montecaseros seguimos avanzando. Desde la Dirección de Juventud desarrollamos el programa Nuestro Domingo, acompañando en jornadas de recreación y competencias y otras actividades. Alumnos secundarios de sexto y séptimo año compiten por viajes para todo el curso y obras de refacción o ampliación de la escuela a la que pertenecen. Los apoyamos para concretar sus metas, mientras impulsamos valores como la amistad, el compañerismo, la competencia sana, la creatividad y el trabajo en equipo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamientos, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá, ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. ¿Vos trabajás? Nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. ¿Querés probar las mejores milanesas? Porque yo sí. Pollería La Unión te resuelve el almuerzo o la cena, con milanesas crunch, en sus diferentes sabores. Ajo perejil, crocantes, picantes y sin condimentos. También contamos con los mejores cortes en pollos. Para pedidos, WhatsApp 3774 56 64 83 o al 3774 59 90 85. Consultanos por los puntos de venta. Envíos sin cargo. Pollería La Unión. Cristian Riquelme, compra de caballos para frigorífico y hacienda en general. Recorremos todo el litoral. Teléfono de contacto 3774 63 95 47. Email cristianriquelme-83 o visitanos en Cerradori 830. Representante de Horacio Rodríguez Egaña. Tu bello centro y al centenario lo llevo dentro del corazón. Loca pa' bailar. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774 63 88 61. Omar Motos. Y le voy a dar la dos. Tiene un par de pretendientes. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería.
fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. Use suplementos minerales de establecimiento habilitados por SENASA. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 15. 13 minutos. Temperatura 26 grados. Humedad 83%. Mujercita de mi vida, ay potache, perdona. Quiero que vuelvas un día para volverte a besar. Vivo enfermo por tu ausencia, ni catuche pojano. Si hoy no vuelves conmigo, de amor me muero por vos. Vivo sufriendo por mí, culpable no sé quién fue, pero si dices que fui, perdóname por favor. Tienes recuerdos de mí, tengo recuerdos de vos, pero tu orgullo tal vez te traicionó. Mujercita de mi vida, ay potache, perdona. Quiero que vuelvas un día para volverte a besar. Vivo enfermo por tu ausencia, de capriche pojano. Si hoy no vuelves conmigo, de amor me muero por vos. Vivo sufriendo por ti, culpable no sé quién fue, pero si dices que fui, perdóname por favor. Tienes recuerdos de mí, tengo recuerdos de vos, pero tu orgullo tal vez te traicionó. Corralón San Cayetano de Hugo Sosa, ruta 126, inmediaciones al monumento de María Auxiliadora. El emporio de las maderas, cepos y mangas a pedido, postes, marras para corrales y alambrados, leña campana, teléfono 3774 50 05 89 y 3774 46 64 13. Corralón San Cayetano, al servicio del campo y la ciudad. Paisano bien parejo, criollazo y bien bailarín, que todos los fines de semana él a los bailes se va a divertir. Le vamos a decir su nombre de este criollazo bien aparcero, López Calvo así se llama, este criollazo chamamecero.
Con el conjunto Los del Monte le queremos regalar este típico chamamé para que salgas a bailar. Santiago del Estero, provincia que le dio nacer al amigo Julio Sánchez, santiagueño y bien de ley. En la provincia de Buenos Aires está radicado este paisano, de ahí él te pega el grito con un apretón de mano. Él tiene a tantos conjuntos de todo mi litoral, con su pista bailantera te pega el grito triunfal. La querencia de su nombre, y allá en Rafael Calzada, es donde te invita a bailar.
fiera que siempre nos acompañás, en bailantas y en cuadreras y en los grandes festivales. Tus voces son el legado del típico chamamé, más criolla que el yacaré porque sos acordeón bien correntina. Y aquel paisano que se anima de salir a zapatear, con su guaina escobillando, le acompaña un zapucay. Con alma de chamamé. Tus ojos brillan, parece don lucero, tu piel tan suave es un capullo de algodón. Cuando acaricia mi mano tu carita, ahí mismo siento que me muero por tu amor. Sé que el destino quiere vernos separados, pero por siempre en mis recuerdos vivirán aquellas noches que hicimos el amor. Mi dulce niña, me robaste el corazón, porque te amo de verdad, sinceramente. Es que ahora debo comprender, aunque me cueste, porque te amo de verdad, sinceramente. En esta vida te deseo buena suerte. Sé que el destino quiere vernos separados, pero por siempre en mis recuerdos vivirán aquellas noches que hicimos el amor. Mi dulce niña, me robaste el corazón, porque te amo de verdad, sinceramente. Es que ahora debo comprender, aunque me cueste, porque te amo de verdad, sinceramente. En esta vida te deseo buena suerte. Con alma de chamamé. Con alma de chamamé. Gratos momentos llevo en mi mente, de esos momentos que yo pasé, de esos parajes bien conocidos que ya alegramos con chamamé. Se pone lindo con las bailantas, con acordeón y el barata, y aquellas guainas bien querendonas jamás en la vida vamos a olvidar. Con los de anote y con los mechos que le alegramos la tradición, que el chamamé cultiva aseado, bailando bajo el balcón. Alegre bailan las paisanadas y se divierte de corazón. Y en especial estamos saludando al pueblo de Concepción. Al pueblo de Concepción le queremos saludar, también hacerle llegar nuestra humilde inspiración del conjunto Los del Monte, al amigo Cunile Guizamón.
Cuántos momentos llevo en la mente, de esos momentos que yo pasé, de esos parajes bien conocidos que le alegramos con chamamé. Se pone lindo con las bailantas, con acordeón y el maracá, y aquellas guainas bien querendonas jamás en la vida vamos a olvidar. Con los del monte y con los mechos que le alegramos la tradición del chamamé y balseado, bailando bajo el galpón, alegre bailan las paisanadas y se divierten de corazón. Y en especial estamos saludando al pueblo de Concepción. Terminó la esquila y el temporal viene bravo. Ensillaré el doradillo porque dicen que el tornillo es llamador para el gallo. Como es peligro el acero, no alzo chaira ni cuchillo. En medio del temporal te persiguen por demás centella y rayerío. Para no dejar ni un lote ni estrellarme al espinillo, para llevar la majada con rumbo al corral de rama, me alumbro con refugilo. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. En Montecaseros seguimos avanzando. Somos la primera ciudad de la provincia en sumar tecnología de vanguardia a nuestro sistema de educación público y gratuito. Nuestro Centro Regional de Educación Superior Universitario se ubica entre las 3 primeras universidades del país en contar con tecnología de última generación, con 2 pantallas inteligentes instaladas que posibilitan además multiplicar el dictado de clases y ampliar el rango de incorporación de nuevas carreras a la oferta académica, ya que con estos dispositivos se pueden generar aulas espejo. Seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad educativa para todos los casereños. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo
Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, frutilla, también limonada. Son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor. Sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios? Con los mejores comercios y marcas de la ciudad. Desde tu celular, accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. HML Construcciones. Trabajo de construcción en general. Viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, matrícula provincial 4272, equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal, mensuras para posesión veinteñal, planificación de loteos y amojonamientos, mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, 3774 1540 91 95, Rivadavia 1070, Curuzú Cuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa. Clínica de Salud Visual, Dr. Flores Guillermo, Dr. Domínguez Jorge, Cirugía General, Celular 1544-6931, Avenida Mitre 1256, Curuzú Cuatiá. Este fin de semana, prepárense para la aventura más explosiva del año. Llega Venom 3, el último baile, hasta que la muerte nos separe. En increíble 3D, a las 22 horas, Venom 3 te espera con Tom Hardy. Y vuelve el terror que no te dejará dormir. Sonríe 2 está aquí para hacer que tu peor miedo vuelva a perseguirte. A las 19:30 horas. Y para los más chicos, una promo increíble con Robot Salvaje a las 17:30 horas. Los menores de 13 años pagan solo 2.000 pesos. El cine de la rural siempre es tu mejor salida. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Cuando se apaga la TV. Aberturas Aluminio Concordia. Ventanas, rejas, puertas de aluminio, puertas de chapa, puertas placas. Envío puerta a puerta a las localidades de Curuzú Cuatiá, Mocoretá, Monte Caseros, Paso de los Libres, Mercedes, Mariano Ilosa, Bonplan, Juan Pujol. Pagás al recibir. Atención por vía WhatsApp al 3454 93 88 29. 3454 93 88 29. O en Facebook, Aberturas Aluminio Concordia. Mes del afiliado en Previsora del Paraná. Acércate y lleva ese electrodoméstico que tanto buscas y abona con todos los medios de pagos adheridos. Además, te lo llevamos a tu hogar sin cargo. Te esperamos para celebrar el mes del afiliado en Previsora del Paraná.
Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Cochería Correntina de Sepelios, una empresa familiar, servicio fúnebre, servicio de ambulancia, cremaciones, sala velatoria, traslado a cualquier punto del país. Atendemos todas las obras sociales nacionales y provinciales. Atendemos en Curuzucuatía y Cazadores Correntinos. Cochería Correntina de Sepelios, Belgrano 1090 en Curuzucuatía Corrientes. Teléfono 3774 42 5590. Celular 3774 15 41 59 59. Cochería Correntina de Sepelios. Agroservicio Santa Catalina, de Ramón Santiago Buenaga, movimiento de suelo, servicios forestales, roturación de suelos y siembra de pasturas. Consultas al 03774 15 40 90 47. Agroservicio Santa Catalina, trabajando para usted con el compromiso y seriedad de brindar siempre lo mejor. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 15, 39 minutos. Temperatura 26 grados. Humedad 83%. Con alma de chamamé.
Camino de tierra largo y polvoriento, llévame a esos montes, a ese lugar. En noches de estrellas allá en la segunda, junto a mis amigos salir a cantar. Tecleando acordeonas en esas bailantas, recordando el tiempo que alegre pasaba con aquella guainita que tanto adoraba. Por eso te añoro, Paraje Garay. En la segunda sección, departamento de Curuzú, hay un lugar tan querido que no me puedo olvidar. Yo le aconsejo pasar para que lo puedan ver y así puedan comprobar la humildad de su gente, sus bellezas naturales que Dios tan linda creó. Oh, mi Paraje Garay, lugarcito tan florido, rincón donde yo encontré tantos queridos amigos. El tiempo podrá pasar, pero yo no olvidaré esos felices momentos, siempre los recordaré. Hasta llegar al Capibarí, sus callecitas de tierra que tantas veces pasé y allí los visité, a los rojos y los delgados, y nos prendimos al asado, acordeonas y chamamé. Oh, mi Paraje Garay, lugarcito tan florido, rincón donde yo encontré tantos queridos amigos. El tiempo podrá pasar, pero yo no olvidaré esos felices momentos, siempre los recordaré. Escenario improvisado con músicos de la zona, pista cercada de lona con farola querosén. Qué lindo fue el tiempo aquel, bailantas que ya no vuelven. Los recuerdos me devuelven aquellos gratos momentos, cuando con el suave viento de las frescas madrugadas, al paso de la laguna, un galopito llegaba.
a los mechos de estancia y es cosa que sale cierta, que agarrar entre el montón una galleta collera es seguro y comprobado que es pronto de acollararte. Si la galleta es crudona, te tocará una rullona, fiera pero cogotuda. En cambio si es quemadita, ha de ser una negrita, de esa bien morrocotuda. Municipalidad de Curuzuco-Atiá, gestión del doctor José Miguel Irigoyen, la municipalidad de todos, auspiciando nuestros programas chamameceros de los fines de semana, evocando a Tarragorros y con alma de chamamé. En el andar, para en la noche llegar, despierto de madrugada. Mi corazón el motor, mi sentir es el volante. Recuerdo mi amor distante, solitario en los caminos. Mirando las estrellas, me siento lejos de ti. Tus besos tan soñados van muriendo dentro de mí. Solitario del camino en mi viaje cansador. Muchos sueños y esperanzas va matándome el calor. Y cuando el sol comienza a brillar sobre el camino y los pájaros con su trino despiertan la inmensidad, se hace alegre el andar por mi suelo argentino, cabresteando mi destino entre mate y chamamé. El oído en el motor, la mirada en el camino, incierto en mi destino, pero tengo que llegar. Me aferro al volante, porque esa es mi vida. Solo sé de mi partida y yo de mi regreso. Mirando las estrellas, me siento lejos de ti. Tus besos tan soñados van muriendo dentro de mí. Solitario del camino en mi viaje cansador. Muchos sueños y esperanzas va matándome el calor. Corralón San Cayetano de Hugo Sosa, ruta 126, inmediaciones al monumento de María Auxiliadora. El Emporio de las Maderas, cepos y mangas a pedido, postes, marras para corrales y alambrados, leña campana, teléfono 3774 50 05 89 y 3774 46 64 13. Corralón San Cayetano, al servicio del campo y la ciudad. Con alma de chamamé.
las pezuñas que suenan entre un revolear de lazos. Montado en su buen Picasso se acerca el enlazador, que para entrar en calor pide un trago de ginebra. Luego al sombrero se quiebra y sin hacerse esperar, un entero a deslazar para deleite del criollo. Tirar con todos los rollos es orgullo del lugar. Con alma de chamamé. El yaguareté Estigarribia era por demás conocido allá en Curuzú, Guatiá. En el campo y la ciudad se le escuchaba tocar, y cuando andaba picado también solía cantar. Qué lindos aquellos tiempos cuando tenía un gateado, y para llegar pronto al boliche con su machete colí cortó todo un alambrado. Te odio porque te quise con toda la fuerza de mi corazón. Ilusionaste mi vida siendo que tenías muy mala intención. Cuántas veces me juraste y me traicionaste con tanta crueldad. Por tu falso juramento que Dios te perdone, porque yo jamás no te vas a dar el gusto de verme sufriendo como vos pensás. Porque el amor que te tuve se transformó en odio, no te quiero más. Nunca más voy a mirarte, no quiero nombrarte ni escuchar tu voz. Ya encontraré quien me quiera y que no me engañe como hiciste vos. Vos sabés por qué te odio, sabés que me hiciste daño. Fue tan grande el desengaño que me supiste causar. No te voy a perdonar, aunque me pidas llorando. Te olvidaré, no sé cuándo, pero te voy a olvidar. Te odio porque te quise con toda la fuerza de mi corazón. Ilusionaste mi vida siendo que tenías muy mala intención.
¿Cuántas veces me juraste y me traicionaste con tanta crueldad? Por tu falso juramento que Dios te perdone, porque yo jamás no te vas a dar el gusto de verme sufriendo como vos pensás. Porque el amor que te tuve se transformó en odio, no te quiero más. Nunca más voy a mirarte, no quiero nombrarte ni escuchar tu voz. Ya encontraré quien me quiera y que no me engañe como hiciste vos. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. Facundo, Isabel la Católica, 2283. Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774-63-1196. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 4628. En Las Heras 888, Cursucuatiá, Corrientes. Loca pa' bailar. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774-638861. Omar Motos. Y le voy a dar la voz. Tiene un par de pretendientes. All my life, all
Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibro fácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Alimentos balanceados y concentrados proteicos Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. Buenos Aires, clásica y moderna, con teatros, bares, restaurantes. Buenos Aires tiene historia y te hace vivir muchas más, como los pasajes de San Telmo, andar a caballito por caballito, encontrarte con lo que imaginás y lo que ni te imaginás. Buenos Aires hace que te sobren las anécdotas que vas a poder contar. Buenos Aires siempre te espera. Buenos Aires Ciudad. Si tenés inconvenientes legales y no sabes cómo resolverlos, no dudes en consultar al Estudio Jurídico Integral del Dr. Joaquín Eugenio Ramírez Torres. Atiende en cuestiones de derecho civil y comercial, familia y sucesiones, accidentes de tránsito, prescripciones adquisitivas, desalojos, marcas y patentes, defensa del consumidor, derecho informático, reclamos a concesionarias por planes de ahorro, amparos de salud, asuntos laborales, despidos, cuestiones penales, constitución y asesoramiento de sociedades y otras ramas del derecho. Encontralo en Castillo 656, en Curuzucuatiá, Corrientes. Para consultas y turnos, comunicate al teléfono 3794 60 99 99. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios. Una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Disfruta ahora también de nuestra línea de sofás, poltronas, accesorios y artículos decorativos. Visítanos en San Martín 947, Curuzucuatiá. También búscanos en Facebook, Dorotea Muebles. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774 63 76 53 o al 3774 63 18 93. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. ¡Ey! Como siempre, solo por hoy, amor. Solo por hoy. ¿Querés probar las mejores milanesas? Porque yo sí. Pollería La Unión te resuelve el almuerzo o la cena con milanesas crunch en sus diferentes sabores: ajo perejil, crocantes, picantes y sin condimentos. También contamos con los mejores cortes en pollos. Para pedidos, WhatsApp
3774-566483 o al 3774-599085. Consultanos por los puntos de venta. Envíos sin cargo. Pollería La Unión. Cristian Riquelme, compra de caballos para frigorífico y hacienda en general. Recorremos todo el litoral. Teléfono de contacto 3774-639547. Email cristianriquelme-83@hotmail.com o visitanos en Cerradori 830. Representante de Horacio Rodríguez Egaña. Tu bello centro y al centenario lo llevo dentro del corazón. No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamientos, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11, ni más acá ni más allá. Precios, trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435, Barrio Centenario, Delivery 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. Use suplementos minerales de establecimiento habilitados por SENASA. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 16. 12 minutos. Temperatura 26 grados. Humedad 83%. Pasa el tiempo y no te veo, cada vez estás más lejos y yo gusto más de ti. ¿Por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil olvidar tu forma frágil de siempre dar sin recibir. Solo tú eres tú quien me ilumina, mi pequeño talismán. Y aún recuerdo esa rutina de gozar cada mañana en los momentos más difíciles. Fuiste tú ese diván. En nuestro amor ya no hay secretos. Sabe todo de los dos y deja fuera nuestros miedos. Vuelve, quiero estar contigo. Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad que roba el valor a mi vivir.
más difíciles. Fuiste tú ese diván. En nuestro amor ya no hay secretos. Sabe todo de los dos y deja fuera nuestros miedos. Vuelve, quiero estar contigo. Ven y calma esta ansiedad. Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad que roba el valor a mi vivir. Vuelve, quiero estar contigo. Ven y calma esta ansiedad. Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad que roba el valor a mi vivir. Vuelve, quiero estar contigo. Ven y calma esta ansiedad. No sé qué tienen tus ojos, no sé qué tiene tu boca, que dominan mis antojos y a mi sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando. Me siento morir 1000 veces cuando no te estoy amando. De noche, cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Ya al amanecer despierto, tan solo para adorarte. ¿Qué influencia tienen tus labios que cuando me besas tiemblo? Ya sé que me siento esclavo y amo del universo. De noche, cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Ya al amanecer despierto, tan solo para adorarte. ¿Qué influencia tienen tus labios que cuando me besas tiemblo? Y hacen que me sienta esclavo
AM970. Me enamoré sin darme cuenta de ti. Me duele hoy tu indiferencia. Soñé que entre mis brazos te quedabas y hoy su recuerdo es mi canción. Por la que amé y no me amó. Partí y fue el dolor mi compañero. Pasé pensando en ti días enteros. Volví que frecuentabas y te busqué en las miradas de las muchachas del lugar. Te buscaré, te buscaré, te buscaré y juro que te encontraré, te encontraré, te encontraré y ese día te amaré, yo te amaré, yo te amaré por mi mal o por mi bien. Mi compañero, pasé pensando en ti días enteros. Volví a aquel lugar que frecuentabas y te busqué en las miradas de las muchachas del lugar. Volví a aquel lugar que frecuentabas y te busqué en las miradas de las muchachas del lugar. Te buscaré, te buscaré, te buscaré y juro que te encontraré, te encontraré, te encontraré y ese día te amaré, yo te amaré, yo te amaré por mi mal o por mi bien. Te buscaré, te buscaré, te buscaré y juro que te encontraré, te encontraré, te encontraré y ese día te amaré, yo te amaré, yo te amaré por mi mal o por mi bien. Te buscaré, te buscaré, te buscaré y juro que te encontraré, te buscaré, te buscaré. Como una promesa eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú, así, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi
Cuando supe de tu hermosa historia de amor, sentí la necesidad de crear este poema. Maravilloso ejemplo de un hecho real vivido por ti. Perdón por haberlo hecho canción. En tu alma está la más pura tibieza de mujer que conocí. En tus manos la caricia más sincera que me pueden ofrecer. Y tus labios ya marchitos del dolor de pensar que ciega estás. Tú no ves, pero yo te amo igual. Porque tú me has demostrado que en el alma nace el verdadero amor. Con el tiempo aprenderás que más hermoso es pensar que no mirar. De las flores su armonía y su color yo te lo voy a enseñar. Te diré que el ancho mar es tan azul como también son tus ojos. Tú no ves, y yo sé que es tu cruz. Pero tienes en belleza y en bondad lo que te falta en luz. Yo te querré igual, y si sangra tu corazón, no te olvides que mi amor estará junto a ti. Yo te querré igual, y si sangra tu corazón, no te olvides que mi amor estará junto a ti. Yo te querré igual, y si sangra tu corazón, no te olvides que mi amor estará junto a ti. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Idavo, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, cumple 20 años de presencia en el mercado. Nuestra trayectoria avala la calidad de los productos desarrollados, altamente palatables y de excelente comportamiento en las bateas, cumpliendo con todos los controles y normas sanitarias y de seguridad vigentes. Planta industrial y oficinas en Ruta Provincial 126 y Tarragó-Ros, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Teléfono 03774 1563 7841 1563 7842. Mail idavo.srl@gmail.com. Idavo, 20 años haciendo suplementos minerales. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. Correo Rural. Horacio Rodríguez Egaña invita a su 47º remate por internet que tendrá lugar en el Quincho Corriendale de la Sociedad Rural de Curuzú-Cuatiá el día viernes 8 de noviembre a las 17 horas. Se reciben consignaciones. Informes 03774 467 282.
Señor productor ganadero, la Fucosa informa que el 14 de octubre inicia la segunda campaña de vacunación contra la fiebre aftosa 2024. Se vacunará todo el stock menos las categorías vacas y toros. La misma finalizará el 14 de diciembre. Precio de la vacuna por animal, 1.815 pesos de contado hasta 30 días de la fecha de vacunación y 1.906 pesos a crédito hasta 60 días. Incluye costo operativo y precio de la dosis. Además, se deberán vacunar contra brucelosis las terneras de 3 a 8 meses de edad. El costo de la dosis es de 957 pesos con 65. Aconsejamos programar con tiempo su vacunación. Más información en nuestras delegaciones en toda la provincia o a través del WhatsApp 3773 44 23 33. Fucosa, somos los productores. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 422573, 422068. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera a verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella, teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 16. 35 minutos. Temperatura 26 grados. Humedad 83%. Esta noche solo quiero tocar tu canción.
yo me quedo bailando en la vereda, dando vueltas, saltando hasta las estrellas, acurrucándome al decir tu nombre, como si fuese el primer hombre que amó, que amó. Esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, esta noche. Esta noche, 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 esta ¿Para qué quiero el día si tu sol no me alumbra? Ni la noche estrellada si me vas a abandonar. ¿Para qué quiero estos versos que te escribí con el alma? Chiquilla mía, si me dejas, no tendré a quien cantar. Arráncame la vida, mi amor es preferible a tener que vivirla sin la dicha de tu amor. Arráncame la vida, porque será imposible vivirla soportando este tremendo dolor. Amor, no te vayas. ¿Para qué quiero el mundo si me condenas a enfrentarlo solo? ¿Para qué quiero sueños si no habrá con quien soñar? Si es verdad que te marchas, arráncame la vida, porque no quiero vivirla ni un instante si te vas. Arráncame la vida, mi amor es preferible a tener que vivirla sin la dicha de tu amor. Arráncame la vida, porque será imposible vivirla soportando este tremendo dolor. Ay, dolor.
Despacito, muy despacito, se fue metiendo en mi corazón, con mentiras y cariñitos, la fui queriendo con mucho amor. Despacito, muy despacito, creció la llama de mi pasión, y sabiendo que no era buena, le di mi vida sin condición. Y hoy que quiero dejarla de amar, no responden las fuerzas de mi alma. Ya no sé dónde voy a acabar, porque yo ya no puedo olvidarla. Despacito, muy despacito. Y hoy que quiero dejarla de amar, no responden las fuerzas de mi alma. Ya no sé dónde voy a acabar, porque yo ya no puedo olvidarla. Despacito, muy despacito, me dijo cosas que nunca oí, me enseñó lo que tantas veces con otros labios no comprendí. Pero todo se acaba, la dicha grande también se va, y nos deja no más recuerdos, recuerdos de ella que no vendrán. AM 970. Sin tu fuego se apaga mi vida desde que tu amor no está. Soy madera y que ella no se enciende si me falta tu mirar. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escucharás. Que no tiene rumbo, que no sabe dónde va. Soy gemido y de un amor profundo que por ti muriendo va. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escucharás.
Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. Hacer mayores mis contadas alegrías y a ser dichosa yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Puede un beso ser más dulce, más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Dicen que un vagabundo no puede subsistir, por eso creen que voy a morir. Dicen que andando solo mi mente enfermaré, no saben que jamás puedo morir. El viento del camino mi rostro besará, la noche y la luna mis amigos serán. El sol de la mañana mis fuerzas me dará para vivir y resistir. Dicen que un vagabundo no puede subsistir, por eso creen que voy a morir. No saben que jamás, jamás puedo morir. Nunca moriré, nunca moriré. Yo jamás puedo morir. Dicen que un vagabundo no puede subsistir, por eso creen que voy a morir. Dicen que andando solo mi mente enfermaré, no saben que jamás puedo morir. No saben que jamás, jamás puedo morir. Nunca moriré, nunca moriré. Yo jamás puedo morir.
vaya a sonar, pero el viento y las palmeras nos dan presagio de duelo. Se cubre de negro el cielo y pronto empieza a tronar. El mar, en el mar, qué drama ocultará el mar. ¡Boga, boga, pescador! A remar, desafiando la quimera, una mañana de pena, por ti tu hermosa morena, triste tendrá que llorar. El mar, en el mar, genio invencible es el mar. Qué drama ocultará el mar. Genio invencible es el mar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre, Monte Caseros. Más de 6 millones de pesos en premios. Concursos de pesca, almuerzo show, entrega de premios, sorteos para todos los equipos. Premio Río Limpio. Inscripción por equipo 90.000 pesos. Por informes, escribinos a info.turismomc@gmail.com o llamanos al 3775 4696 92. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre en Monte Caseros. Invita Turismo de Monte Caseros. Organiza Municipalidad de Monte Caseros con todo el apoyo del gobierno provincial. Facundo, Isabel la Católica, 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, ceviche, también limonada, son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor, sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794-874717. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa. En Montecaseros seguimos avanzando.
Acompañamos a cada emprendedor y artesano, fortaleciendo el talento y la creatividad de nuestra comunidad, promoviendo el empleo autogestionado, sumando espacios de feria, como así también realizando talleres de capacitación y entrega de subsidios para ampliar la producción o el trabajo. Apoyar al desarrollo de los emprendimientos en nuestra ciudad es un compromiso que nos llena de alegría y orgullo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. HML Construcciones, trabajo de construcción en general. Viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Cursucuatiá, Corrientes. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura, automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un Rebenque. Viejo Alcibiades, mi canción quiere decir. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamientos, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá, ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. ¿Vos trabajás? Nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. ¿Querés probar las mejores milanesas? Porque yo sí. Pollería La Unión te resuelve el almuerzo o la cena, con milanesas crunch, en sus diferentes sabores. Ajo perejil, crocantes, picantes y sin condimentos. También contamos con los mejores cortes en pollos. Para pedidos, WhatsApp
3774-566483 o al 3774-599085. Consultanos por los puntos de venta. Envíos sin cargo. Pollería La Unión. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. Use suplementos minerales de establecimiento habilitados por SENASA. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Este fin de semana, prepárense para la aventura más explosiva del año. Llega Venom 3, el último baile, hasta que la muerte nos separe. En increíble 3D, a las 22 horas, Venom 3 te espera con Tom Hardy. Y vuelve el terror que no te dejará dormir. Sonríe 2 está aquí para hacer que tu peor miedo vuelva a perseguirte. A las 19:30 horas. Y para los más chicos, una promo increíble, con Robot Salvaje, a las 17:30 horas. Los menores de 13 años pagan solo 2.000 pesos. El cine de la Rural siempre es tu mejor salida. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 17, 11 minutos. Temperatura 25 grados. Humedad 80%. Usted es el culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi pecho y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclava de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mi vida ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza. Comprenda de una vez que usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo, debe serlo a Su amor es como un grito que llevo aquí en mi pecho y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclava de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mi vida ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza.
comprenda de una vez que usted me desespera, me mata de enloquecer, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarlo a usted. Vencer el miedo de besarlo a usted. El perfume de su almohada, tú lo conoces bien, y la humedad de sus sábanas blancas también. Qué suerte la tuya que puedes tenerlo a tus pies, sintiendo en tu boca sus besos que saben a miel, mirando cómo le hablas de amor, el tiempo no se detiene, y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire. ¿Quién como tú, que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú, que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, que tarde a tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú, que con ternura cura sus viernes? ¿Quién como tú? Y esas noches de locura, tú las disfrutas bien, y entre sus brazos las horas no pasan, lo sé. Mirando cómo le hablas de amor, el tiempo no se detiene, y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire. ¿Quién como tú, que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú, que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle. ¿Quién como tú, que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, que tarde a tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú, que con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú? AM 970.
acuestas con caricias y despiertas con ternura, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Y cuando leas un poema o una frase con amor, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Querida mía, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Cuánto te amo. Te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiera amar, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Cuando recibas un regalo de un amigo, de un cariño, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Y en las noches y en las tardes por las que vagues solitaria, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Y cuando mires esa foto donde estamos abrazados, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Querida mía, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Cuánto te amo. Te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Cariño mío, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Cuánto te amo. AM 970. AM 970. Yo caminar en
Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, frutilla, también limonada, son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor, sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Cuando se apaga la TV. Aberturas Aluminio Concordia. Ventanas, rejas, puertas de aluminio, puertas de chapa, puertas placas. Envío puerta a puerta a las localidades de Cursucuatiá, Mocoretá, Monte Caseros, Paso de los Libres, Mercedes, Mariano Ilosa, Bonplan, Juan Pujol. Pagás al recibir. Atención por vía WhatsApp al 3454 93 88 29. 3454 93 88 29. O en Facebook, Aberturas Aluminio Concordia. En Montecaseros seguimos avanzando. El Centro Único de Reclamos es un espacio que centraliza y canaliza solicitudes de los vecinos de forma virtual y presencial. Cada paso es registrado, analizado y derivado al área correspondiente, que dispone los recursos humanos y materiales de la municipalidad para su resolución. Comunicate al 3775 49 30 70. Trabajamos para cumplir con la atención rápida y eficiente de las necesidades y reclamos de los vecinos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774 63 11 96. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque, panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera a verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta, Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Los esperamos.
AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Este fin de semana, prepárense para la aventura más explosiva del año. Llega Venom 3, el último baile, hasta que la muerte nos separe. En increíble 3D, a las 22 horas, Venom 3 te espera con Tom Hardy. Y vuelve el terror que no te dejará dormir. Sonríe 2 está aquí para hacer que tu peor miedo vuelva a perseguirte. A las 19:30 horas. Y para los más chicos, una promo increíble con Robot Salvaje a las 17:30 horas. Los menores de 13 años pagan solo 2.000 pesos. El cine de la rural siempre es tu mejor salida. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 17. 37 minutos. Temperatura 25 grados. Humedad 80%. Te quiero tanto que no sé cuánto te quiero de verdad. Te quiero tanto que ya ves cómo me entrego sin pensar en mi camino y en su afán, en lo que da mi soledad, en el pincel que ha de calcar todo el encanto de tu faz. Te quiero en cada parte